de las cuestiones más entretenidas que pasó desde que hubo un cambio de gobierno es que se empezaron a conocer, pero conocer por vía judicial, o sea, con causas judiciales, las cajas negras, sobre todo las cajas negras de los uniformados. A lo largo del 2016 y de lo que va del 2017, conocimos sobre todo a través de causas judiciales, porque antes, a todos los que hablábamos de las cajas negras de los uniformados, vale decir, de las policías, ¿sí?, no decían, bueno, no, es un mito urbano, nada. Siempre decían, no, es una excepción, es un muchacho de abajo, una oveja descarriada. Y cuando uno habla de cajas negras, está hablando de un modus operandi estructurado desde arriba, como una manera de hacer guita de presupuestos, llevarla a guita negra, vale decir, robarla, o por otro lado, recaudar plata de actividades ilícitas. La primera de las cajas negras que quedó en evidencia, y ahí todavía están intentando dar explicaciones, yo la verdad creo que la causa judicial va a terminar en la nada, porque si algo les sobra a estos muchachos, son buenos abogados, es la de la policía de la provincia de Buenos Aires. Recaudación de todas las comisarías de La Plata, llevan la plata a la regional, pum, los enganchan infraganti, y ahí, bueno, varios comisarios fueron presos, uno parece misteriosamente muerto en su calabozo, terminan soltando a todos los demás y ahí va durmiendo la causa del sueño de los justos, todos afuera, nadie habla, pacto de silencio y Dios dirá. La otra causa de plata negra que nosotros les contamos con sumo detalle son las que estallaron, son varias en verdad, pero las que estallaron en las comisarías de la Policía Federal, ¿no?, de la vieja Policía Federal transferida que tienen ahora, y lo vamos a hablar esta noche en Tercera Posición, vamos a conocer la declaración de José Potocar, el jefe de la Policía de la Ciudad, que venía de ser el jefe de la Dirección General de Comisarías de la Policía Federal traspasada, que está preso, así nomás, está preso por un esquema de guita negra, ¿sí? Comisario, prófugo, recaudando guita negra de los trapitos, recaudando de los comercios, guita negra. Lo que yo les voy a contar esta noche, y el informe y la historia ha generado mucha inquietud, mucha gente que me llamó para contarme, decirme ese tipo es un trucho, de todas las cosas, ¿viste?, como para tirármelo abajo. Es otra caja negra, muchachos. Lo que pasa es que es una caja negra inesperada, porque hay que decir que después de los años de la dictadura no se le conocieron al ejército grandes escándalos de corrupción. Se les han conocido escándalos, sí, por militares que protegían a viejos camaradas de armas involucrados en violaciones a los derechos humanos, se los ha acusado de algunos problemas que tenían que ver justamente con eso, pero no hubo grandes escándalos de corrupción en el ejército. Sin embargo, como suele suceder, siempre hay uno que habla. Y hay uno que habló. Y es verdad que había como un rumor de cierta caja negra o cierta guita que el ejército ponía en circulación a través de cuevas. Recuerden el caso aquel del exmilitar Guillermo Martinero. Seguramente no recuerdan el nombre, pero sí van a recordar el episodio en el cual quedó grabado en una cámara de seguridad como un motochorro le intentaba robar un maletín, de hecho se lo roba, y el tipo saca una Glock y se pone a tirarle al motochorro y mata de un tiro en la cabeza a Daniel de Negris, un pobre hombre de 56 años que iba caminando por ahí y que cae muerto. Ahí queda en evidencia a qué se dedicaba Guillermo Martinero. El tipo tenía una oficina, cambiaba cheques, era un cuevero, pero muchos, incluso gente que laburaba con él, decían, bueno, cambia cheques para las Fuerzas Armadas, cambia cheques para el ejército. Y si uno empieza a bucear, incluso ex socios, dieron que tenía relación con los mismos personajes del ejército, de los cuales yo les voy a contar esta noche cómo se está instruyendo una causa federal, una causa en tribunales de Comodoro Pi, en el juzgado de Martínez Di Giorgi, fiscal Guillermo Marijuán, ¿sí?, donde están investigando a 6 militares en actividad por un engranaje de desvío de dinero del ejército, o sea, una caja negra, muchachos. El denunciante se llama Pablo Pildain, que vendría a ser como el martinero de esta historia, ¿sí?, que se dedicaba a lo mismo. También está imputado, porque esto es lo interesante, es un arrepentido. Estamos ante un Fariña del ejército. Puede ser. Pablo Pildain, un hombre que se le chifló el moño y dijo, basta, yo hablo y hablo.
¿sí? Estuvo muy enfermo, llegó a estar en silla de ruedas con una septicemia y se presentó ante la justicia con una denuncia primero. Pero les voy a contar el detalle de lo que dice en la denuncia. Pero la denuncia no era un revoleo de un loco, como me quisieron hacer creer a mí. Qué sé yo, por lo menos para el fiscal Guillermo Marijuán no era el revoleo de una denuncia de un loco, porque aquí tengo la fotocopia de la foja de la acusación de Marijuán, que ya pidió medidas de prueba, con lo cual en la práctica los denunciados en la denuncia original de Pildaín están ahora imputados por el fiscal Guillermo Marijuán. No voy a revelar las medidas de inteligencia que se prevén para el caso, porque la verdad que no corresponde que yo lo haga, pero digo, está el detalle de lo que pidió el fiscal Guillermo Marijuán para investigar esta causa. ¿Qué es lo que dice Pablo Pildaín? Pablo Pildaín cuenta que en el año 2012, porque la maniobra que yo les voy a contar ni siquiera es de dos gobiernos, ¿sí? O sea, ni siquiera de un solo gobierno. Arranca en el 2012 y llega hasta el 2016, o sea, después del cambio de gobierno. Pablo Pildaín dice que lo convocan para llevar o agarrar cheques del ejército o de proveedores del ejército o de gente que pasaba, o sea, cheques que recibía la Contaduría General del Ejército, llevarlos a una cueva y volver con la plata viva, o sea, plata negra. Insisto en la fecha, 2012-2016. ¿Sí? ¿Quién era Pablo Pildaín hasta ese momento? Un hombre que acercaba, ¿sí?, préstamos para algo que se llama código de descuentos. Puede que mucha gente no lo sepa, pero es muy común en los empleados estatales, policiales, provinciales, o sea, los tipos que cobran un sueldo fijo, que pueden endeudarse, ¿sí?, pueden tomar préstamos y se los descuentan directamente de sus haberes antes que cobren. Es un muy buen negocio porque el que presta la plata se garantiza que siempre cobra. Entonces, en el ejército también existe esto que se llama código de descuento. Entonces, un banco le presta plata a un oficial o un suboficial del ejército y se lo descuentan de los haberes. Pablo Pildaín era, hasta el año 2012, un señor que acercaba negocios, ¿sí?, préstamos, para que le descontaran después a los efectivos. Una especie de bolsero, como si fuera un corredor de seguros, pero en este caso era de préstamos para el personal del ejército. En el 2012 cuenta que se le acercan primero dos suboficiales, y ahora les empiezo a dar los nombres de los denunciados, que ahora están imputados en la causa federal, que se llaman el sargento Martín Veloso y el mayor Ramiro Pérez. ¿Sí? Y le dicen, escuchen esto, porque si es verdad, acá empieza a tener, además de una dimensión de choreo, de plata, empieza a tener una dimensión política preocupante. Le dicen, el sargento Veloso y el mayor Ramiro Pérez, le dicen a Pablo Pildaín, esto es lo que Pildaín cuenta en la justicia, dicen, mirá, necesitamos conseguir plata viva para ayudar a nuestros camaradas que están presos acusados de crímenes de lesa humanidad. Entonces uno dice, momento, 2012, estaba allá el general Milani, el mismo que se abrazaba con Eve Bonafini, y había tipos que, con autorización o sin autorización, estaban pidiendo un mecanismo, estaban buscando un mecanismo de plata negra para pagar defensores de juicios de lesa humanidad. ¿Es posible esto? ¿O era una coartada para el choreo? Primera pregunta. Esto es lo que declara Pildaín en su denuncia. Ustedes lo van a ver en algún momento, ahora lo van a escuchar de boca del propio Pildaín. Entonces, a partir de ahí, dice que él se dedica a cambiar cheques, ¿sí?, a razón de 6 millones de mangos por mes, de diferentes maneras. Entonces, algunos cheques eran directamente de la Contaduría General del Ejército, o sea, cheques firmados por alguien del Ejército, o sea, de la chequera del propio Ejército, él lo llevaba a una cueva y volvía con la plata en efectivo y cobraba una comisión del 9%. ¿Dónde lo llevaba? La cueva queda en Corrientes 317, piso 11. Y el supuesto titular de esa cueva, alguien llamado Hernán Arcioni. Insisto. ¿Cómo se blanqueaba ese dinero? ¿Cómo se metía ese dinero para retirarlo? A través de mutuales vinculadas al ejército. Entonces, sigue la narración de Pildaín y empieza a dar los nombres, sigue hacia arriba, porque hasta ahora estamos en un sargento y en un mayor. Dice, a su vez, arriba de todos estos, estaban los que estaban a cargo de la Contaduría General del Ejército.
el coronel Alberto Martínez Asolina, imputado, el coronel Ricardo Beluzzi, también imputado por marijuán, y el general Raúl Rabetti. Estos eran de la gestión anterior, ¿sí? O sea, la gestión Milani. Ojo, porque también hay para esta. Esto continúa. Entonces, la historia la sigue contando Pildain y empieza a presentar las pruebas. Yo tuve acceso a esas pruebas. O sea, las pruebas son resúmenes de cuentas de las mutuales, cheques. Él tiene incluso un cheque, o sea, que es un cheque de la Contaduría General del Ejército por alrededor de 200.000 pesos. Y dice, ¿cómo este cheque es posible que esté así? Cuando él sale, se levanta de su problema de salud, descubre, incluso además tiene filmaciones de los tipos con él, digo, no es que es un tipo que está fabulando. Yo vi la foto, vi las filmaciones. Él ahora se ha convertido en una especie de Fariña, porque él dice, sí, se presentó a la justicia. Primero se presentó a reclamar relación laboral, raro, como gestor, no le dieron pelota. Después se presentó ante el jefe del ejército, el general Suñer, y el general Suñer le dijo, no, yo lo desconozco y todo lo que hace la contaduría está bien hecho, con lo cual ahora seguramente alguien le va a preguntar al general Suñer qué sabía él de todo esto. ¿Por qué el general Suñer, el actual jefe del ejército, cae en la investigación o cae en la pregunta? ¿Sí? Porque el que luego hereda la Contaduría General del Ejército, que luego es nombrado en la Contaduría General del Ejército, el general Hugo Gargano, también aparece hasta 2016 teniendo vinculación y teniendo trato con Pildain. Fotos, hay fotos de él con Pildain. Esta historia va creciendo, y uno tiene derecho a hacerse algunas preguntas. ¿Qué plata es esta? ¿Estamos simplemente ante un desvío de fondos? Seguramente al final del camino nos van a querer presentar, si Pildain tiene razón, nos van a querer decir que esto es un desvío de fondos. ¿O estamos frente a otra cosa? Y esto es plata de la inteligencia del ejército que se blanquea a través de las cuevas. Y si es plata de la inteligencia del ejército, nos deberían explicar qué carajo se dedica a la inteligencia del ejército, porque uno nunca sabe. ¿Se dedica efectivamente a utilizar la plata del Estado para pagar a los abogados de los crímenes, de los juicios de lesa humanidad? ¿Se dedica a eso? ¿A eso se dedicaba en el 2012 la inteligencia del ejército y se sigue dedicando ahora? ¿A qué se dedica la inteligencia del ejército? ¿Por qué hacen estos movimientos de plata del presupuesto oficial que después la terminan llevando a plata negra? ¿Es simplemente un choreo de subalternos o es una recaudación de plata negra para la corona para otros fines? La verdad que la pregunta es inquietante. En cualquier caso, empiecen a escuchar al denunciante, a Pablo Pildain. Pablo, ¿cuándo descubriste que estabas metido en un engranaje complicado que tenía que ver con la plata negra del ejército? En el 2012 fui convocado por el coronel Martínez Asolina, diciéndome que la contaduría necesitaba hacerse de fondos para poder costear algunos gastos internos y sobre todo gastos que los imputaban a las causas de los camaradas de ellos, ¿no es cierto?, de esa humanidad. Condenando a Jorge Eduardo Acosta a la pena de prisión perpetua, condenando a Alfredo Ignacio Astiz de las demás condiciones personales obrantes en el exordio a la pena de prisión perpetua, inhabilitación absoluta y perpetua, accesorias legales y costas, por considerarlo coautor penalmente responsable, en orden al delito de privación ilegítima de la libertad. El ejército necesitaba manejar guita para pagar abogados para defender a los acusados de lesa humanidad. Y eso te lo dijo un coronel en actividad, sí, Martínez Asolina. Sí, jefe de contabilidad en ese momento. ¿Qué te pidió? Que le cambiara cheques. ¿Y cómo era el esquema? Me llamaban por teléfono, en un primer momento me llamaba el coronel Martínez Asolina, ¿no es cierto?, que era el jefe de contabilidad, y también me llamaba el coronel Beluzzi. ¿Esos cheques eran legales, no eran cheques voladores? No, eran cheques de la contaduría. ¿Por qué no le iban a cobrar ellos en blanco? Y porque tendrían que estar a nombre de ellos. O sea, eran negros. ¿Estaban haciendo un desvío de fondos? Y supongo que sí, que es un desvío de fondos. O sea, ellos te daban un cheque. Para no ir ellos, vos ibas y cobrabas una comisión. Claro, 6 cuadras. Caminaba, me cambiaban el cheque contra la acreditación
y me lo pagaba. Iba a la calle Corrientes 317, piso 11. ¿Qué hay ahí? Ahí hay una mesa, ¿no es cierto?, donde cambian cheques. Llevaba el cheque, ¿no es cierto?, a los 2 días que se acreditaban, me descontaban una comisión que era del 3-4%, depende de la época. ¿Y te daban la plata en billete? Me daban en bolso, porque era plata grande. Era, ¿Mucha plata? y eran cheques de arriba de los 400, 500 mil pesos. ¿Y qué hacías con esa plata? Yo le retenía, ¿no es cierto?, un 3%. ¿Tu comisión? Mi comisión. Y me iba caminando por Florida hasta Piedras... ¿Con la guita viva? Con la plata viva, sí. Y se la daba en mano en su despacho. Él lo llevaba a una pieza que tenía interna de su despacho y la contaba el coronel Martínez Asolina. ¿Y al otro? Al coronel Belusi se lo llevaba, creo que él era jefa de pagos a proveedores. Él lo que hacía, la misma historia, vaciaba el bolso, contaba la plata y me iba. ¿Cuánta plata blanca convertiste a negra en esos años? Mensualmente le cambiaba 1 millón. 1 millón. Más o menos. ¿Y a vos cuánto te dejaba esto? Y a mí me dejaba el 3%, porque el 4% le 30.000 pesos. cobraba. Sí. Mensualmente durante un periodo, porque después cambiaron de proveedor y sí, no me los pedían más a mí. Se los pedían a otro que tuvo un problema grande. Una persona que tuvo un problema judicial en la calle, que lo quisieron asaltar el que mata a un transeúnte, Guillermo Martinero. Claro. El hecho ocurre 9:22 de la mañana, 9:26 ya estaba allí el SAME y Crescenti dice que una herida de bala en la región torácica llevó a la muerte a un ciudadano que pasaba por allí. Efectivamente, Martinero no salió a matar al cerrajero, pero la acción, la conducta que él tiene que representarse él en la cabeza, que el resultado final puede ser una muerte. ¿Qué más sabes de esta caja negra del ejército? ¿Para dónde iba la plata, no sabes? No, eso es lo que me dijeron ellos, que iba a ser utilizada para los crímenes de lesa humanidad, ¿no es cierto?, para costear los gastos. Y me acuerdo algo curioso que me dijo, bueno, la fuente en algún momento rebalsa y algún bocado nosotros tenemos, como diciendo que, bueno, algo no les quedaba a ellos. ¿Por qué les digo que la cuestión continúa? Porque Pildain trabajó desde el año 2012, ¿sí? Trabajó haciendo esto que ustedes escuchaban, digo, ¿no? Y que es lo mismo que él denunció en el juzgado de Martínez Di Giorgi y es la misma denuncia que generó la imputación. Vale decir que los militares mencionados en todo esto ahora están siendo investigados, ¿sí?, por el fiscal Guillermo Marijuán. ¿Por qué les digo que continúa? O que hay algo que incomodó, o que por lo menos en el ejército no tuvieron la rapidez de respuesta que podrían haber tenido. Por esto que yo tengo aquí, que es una carta documento, ¿sí?, que ahí la tienen también en el wall, ¿sí?, que le manda y le contesta nada menos que Diego Luis Suñer, el jefe del Estado Mayor del Ejército, ¿sí? En la carta, en términos muy leguleyos, el jefe del Ejército le dice que, bueno, que niega que haya tenido vínculo laboral el Ejército con él, ¿sí? O sea, que lo que hacía, lo hacía por izquierda, el negro, de palabra, ¿sí?, como quieran llamarlo, y que niega también que se hubiera procedido a destinar dinero de esa plata a pagar abogados de lesa humanidad, y poco menos da a entender que todo se había hecho correctamente. Entonces uno dice, ¿por qué? Si estos muchachos eran de la gestión de Milani, ¿por qué Suñer los iba a defender si él mismo había cambiado y había puesto a otro o sea, general auditor, ¿sí?, que era el general, ya les digo, Gargano, Hugo Gargano? ¿Por qué? Atención, porque en esos años, 2012, 2015, el actual jefe del Ejército tenía un cargo que estaba por arriba de la Contaduría General del Ejército. Entonces, tenía un cargo de logística y de presupuesto, o sea que era el controlante directo de la Contaduría General del Ejército. O sea que él tenía relación con los actualmente denunciados. Entonces, esto recién empieza. Por ahora, los acusados son los que nombra
Pildain en su denuncia y los que está investigando la justicia federal. Pero esto, muchachos, recién empieza. Esta historia, debo confesar, me la trajo mi amigo Cacho Paleta, ¿sí? Que es el dueño de Morosos Incobrables, y cuando me la contó la historia, le dije, no puede ser, digo, ¿de dónde sacaste esta historia? Le dije palabras espantosas, como tenemos confianza, pero era verdad, o sea, por lo menos la denuncia hoy por hoy está judicializada y las acusaciones están formalizadas, o sea, estos muchachos, estos militares, estos 6 militares, les repito los nombres, el sargento Martín Veloso, el mayor Ramiro Pérez, el coronel Alberto Martínez Asolina, el coronel Ricardo Belusi, el general Raúl Rabetti y el general Hugo Gargano, están enfrentando una imputación en la justicia federal por estos manejos que denunció Pildain. O sea que Pildain, tan loco como me decían a mí, no era. Cacho, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Rolando. ¿Cómo te llega esta historia? Bueno, me llama un damnificado por Pildain. Convengamos que acá no hay ningún nene de pecho, ninguna escarmelita descalza acá. Pildain tampoco. Al cual el señor Pildain le había pedido dinero para trabajarlo en estas pseudos mesas. Cueva. Claro, en las cuevas. Y después no pudo pagar. Pildain. No, claro, Pildain no pudo devolver el dinero. O sea, los damnificados me contratan a mí, contratan a Morosos Incobrables. Y yo me contacto con Pildain. Para cobrarle. Pero lógico, para hacer el reclamo como corresponde, en la vía extrajudicial, como trabajamos nosotros. Todo correctamente, todo bien. Bueno, me cito con Pildain, hablamos, le comento cuáles son los problemas, y ahí me arroja toda esta catarata de denuncias. Y yo debo plata porque me la tiene tomada el ejército. A ver, vendría a ser, perdonando la expresión si se quiere, el perejil de la milanesa. ¿Por qué? Porque está entre medio de la gente a la cual él le pidió el dinero. Y a su vez, ese dinero a él no le fue reintegrado por esta otra gente, donde cambiaban los cheques, las cuevas. Entonces, ¿en qué se encuentra este señor? Ojo, yo no lo defiendo. Debiendo plata que no es de él. Exacto, debiendo plata que a él también se la comieron, como se dice en la jerga. Me comenta, yo pude averiguar que es verdad que estuvo muy enfermo. Él ahí se presenta a la justicia, ya estaba con la denuncia judicial. Sí. Él se enferma muy grave, estuvo 4 meses internado. Aparte tuvo un problema de un virus intrahospitalario. Todo eso me lo cuenta cuando yo tomo contacto con él. Logro hablar con él. Logro hablar con el doctor Novillo, que es el abogado que lo está defendiendo a Pildain. Converso muy amablemente con el doctor, que es un excelente profesional, y llegamos a un entendimiento de que esto tenía que ser revelado a la justicia y ante las cámaras. ¿Por qué? Porque esto no puede quedar inerte, esto no puede quedar así. O sea, esta plata que estamos hablando es plata de todos nosotros, muchachos. Es nuestra plata. Porque en muchos casos eran cheques directamente de la Contaduría General del Ejército. O sea, alguno de los encargados de Contaduría firmaba un cheque y le decía a Pildain, andá y cambialo y volvelo negro. Nadie contaba de cómo se justificaba esta plata. Pero no solamente así eso. Funciona la Contaduría del Ejército. No solamente eso. Yo vi uno de ellos, tuve la oportunidad de ver uno de esos cheques. Bueno, vos tuviste oportunidad de ver fotos también de una persona retirando un bolso con 4 millones de pesos. O sea, convengamos que es muy grande. Acá se está hablando, esto está rondando los 24 o 25 millones de dólares. 6 millones de pesos por mes. Saquen la cuenta, 6 millones de pesos por mes a lo largo de 3, 4 años. Es impresionante la plata que se manejó. Pero ¿qué pasa? Este hombre se ve en el medio con los acreedores, que son los que me contratan a mí para que yo le cobre a él, y él que le quiere cobrar a la gente que le sacó el dinero. Y en el medio decide hablar, con lo cual él también se autoincrimina. Ni más ni menos. Ahora, él después podrá, o sea, él también es uno de los que Marijuán pide investigar, a ver cómo funcionaba. Con lo cual, a su vez, después podrá decir, yo arrepentido, y seguir para arriba. Sí, pero no sé hasta dónde arrepentido. O sea, yo sé que él a mí me aseguró que tiene la mejor voluntad de pagar. Dice, yo, señor Paleta, en cuanto yo pueda conseguir algo de dinero, yo le voy a pagar a sus clientes, o sea, a mis mandantes.
Digo, está bien, no hay ningún problema. Todos somos buenos, pero el poncho no aparece, como dice la samba. Y la guita menos. Y la guita menos. Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer acá? Bueno, que necesito tiempo, que aquí, que allá. Yo si me tengo que presentar en televisión, me presento. Digo, vamos a hacer una cosa. Es en ese momento que yo te lo comento a vos. Que vos me dijiste una sarta de cosas porque no podías pensar que esto podía ser real. Claro. Vamos a escuchar un poco más de Pilain. Esto fue durante la gestión de Milani. Claro, esto empezó en el 2012. ¿Y Milani sabía de esto? Con conversaciones con Martínez Asolina, él decía que estaba muy fuertemente vinculado a la política y que él rendía cuentas hacia arriba de él. Imagino que hacia arriba de él estaba el general Ravetti y arriba del general Ravetti estaba Milani y los que vinieron posteriormente. Lo que vos me contás fue durante el gobierno anterior. ¿Continúa durante este gobierno? Porque tengo entendido que vos le mandaste una carta de documento al jefe del ejército. Sí, le mandé al general Suñer contándole las maniobras, ¿no es cierto?, que yo suponía que eran delictivas, y él le contestó al abogado que la contaduría estaba obrando de acuerdo a la ley de contabilidad del Estado. O sea que asumió que estaba todo bien hecho. Claro, se hizo cómplice de que estaba todo bien hecho. Y lo único que le pedíamos a él era poder explicarle lo que yo le estoy explicando a usted, a él mismo, para que tome cartas en el asunto de intervención. Vos sabés que si alguien se mete con la caja negra de una institución armada, de una policía, la verdad es que suele echarse unos perros encima peligrosos. ¿Vos por qué lo haces esto? Yo porque, primero y principal, después de leer sobre el tema, noticias y los comentarios y consultar a mi abogado, me di cuenta que el movimiento que estaban haciendo era ilícito, que los fondos no eran destinados a los crímenes de lesa humanidad y que era imposible que yo, sin ser proveedor del Estado, ¿cierto?, pudiera cambiar un cheque, ¿cierto?, de una caja del Estado. Bueno, ahí tiene a Pilain hablando. Todo lo que me dijo a mí en la entrevista es más o menos lo mismo que dijo en la denuncia judicial, que está en el juzgado Martínez de Giorgi, para que vean que no es un denunciante perdido, y que mereció ahora la intervención del fiscal Marijuán, que ha imputado a todos estos militares. Y esto recién empieza, insisto, porque, digo, tanto vos como yo hemos visto más cosas que tiene este hombre, y que supongo que las irá, a medida que tenga que defenderse, las irá poniendo sobre la mesa. Sí, yo conozco todo, y tanto como vos, conocemos todo esto. Sabemos que esto no termina acá, esto recién empieza, ¿cierto? O sea que hay mucho hilo para cortar todavía. Ahí lo tienen. Caja negra en la bonaerense, caja negra en la federal y ahora caja negra en el ejército. Vean este video hablando de policías. Gracias, Cacho, gracias por venir. Por favor. Vean este video hablando de policías en la inundación. Es el de la policía bonaerense. Véanlo. Acá vivo, acá. Mirá hasta dónde tengo el agua. Mirá, entra, tengo 5 chicos adentro. Pero sos boluda, ¿cómo vas a entrar así? ¿Cómo vas a entrar así? Anda por el borde, que te puedes caer. Todo, pero yo me voy a explicar quién soy. Hola, padre. Andate para atrás, entre todos los vecinos. Te pagamos nosotros, querida. Andate para atrás. Puta, es una hija de puta. Pisame, pisame, dale, pisame. Ya vino ya de la casa, dale. La cara, dame la cara de la voz. Ahí está, la policía que tenemos. ¿Qué es esto, Trebuch, que esta gente está enojada? Te puedo pelear un poquito, Rolando. Seguramente los que idearon el ataque al fiscal Cartaseña no son, ¿eh? No. Porque son una manga de tarambanas memorables estos policías. Tremendo, se metieron en una calle. Llovió muchísimo en todo el conurbano bonaerense, en la provincia de Buenos Aires también, pero muchísimo. La ciudad de La Plata se vio muy anegada. Esto es la zona norte de La Plata, esto es el barrio de Goneta. Estaba todo vallado para que no pase nadie, porque los vehículos hacían olas y el agua se metía en la casa de los vecinos. ¿Saben quién fue el único vehículo que se metió?
El patrullero. El patrullero, Rolando. Y ahí estaban, por eso estaban contentos, felices, con la llegada del patrullero que llegó a resolver la inundación. Esto seguramente que no creo que estén urdiendo ninguna maniobra para recaudar en forma ilegal los sobres. No lo veo muy inteligente. Esto me parece que no. ¿Cómo se resolvió la situación? Porque si la camioneta sale para atrás, entra agua por el caño de escape y no funciona se fue marcha atrás, pertenece a la comisaría 13ª de Bonet, es una mujer la que va manejando, mirá la cara. No empiece con ese ataque sexista sobre las mujeres manejando. Mirá qué fornido el vecino, empecemos. Rolando, mirá qué fornido el vecino, de todo le dice, fíjate cómo se enoja. De todo le dice, le empieza a golpear. Y se le puso delante para que no avance. Todo, como en una Venezuela, versión ¿viste? doméstica de la plaza de Tiananmen, ¿no? Sí, más o menos, sí, como pasó en Venezuela hace poquito. Claro, que se le paró delante la tanqueta. Señor Espósito, a ver, cuénteme, hablando de policías, ¿qué declaró Potocar, el detenido? ¿Usted me permite una mala palabra? Sí. Te tengo que citarla, textualmente, Sí. es lo que dijo. La declaración dice, Villarreal es un hijo de puta que nos cagó la vida a todos. Esto lo dijo José Pedro Potocar, el fallido titular de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, en su ampliación de declaración indagatoria, miércoles y jueves pasado, ante el juez Ricardo Farías y ante el fiscal José María Campagnoli. Es el año de las cajas, mirá. No me extraña que manejara la caja, dice Potocar. Exactamente. No solo eso, sino que además vincula por arriba a la comandancia política de la Policía Federal y la Policía de la Ciudad, en este caso, y por debajo a sus subalternos. Algo así como decir, era la red de una cancha de tenis y las pelotitas, en este caso la caja, me pasaba por arriba. Cuando le preguntan sobre Villarreal, dice esto, pero cuando le preguntan por Aveni, la comisaria Susana Aveni, quien parece ser, según la imputación del fiscal Campagnoli, que está presa también. Que está presa también y parece ser la gorda, la que aparece con el nombre de la gorda. Cuando le dicen presa, dice, yo me reunía con los comisarios todo el tiempo. Y cuando me reunía con Aveni le preguntaba cómo estaba la situación en la comisaría 35, es ahí donde está el meollo de la cuestión, y ella me decía que siempre que estaba todo bien, que ahí no había ningún problema. Bueno, evidentemente, a partir de esta declaración y de cosas como esta que vamos a ver ahora, que es la que decía Potocar, es que se generó esta historia. Había que empezar a ir a las comisarías y atender a la gente, los requerimientos sociales. Yo fui a varias, pero la que interesa es una. ¿Qué es lo que está diciendo? La orden política que bajaba para Potocar y para toda la policía era acercarse a los barrios, que los comisarios fueran a los barrios, que interactuaran con la gente como una medida de acercamiento. Esto comenzó y empezó a pasar. Hubo reuniones, Potocar cuenta varias de ellas, una en particular en la que una mujer estaba desesperada por denunciar dónde se vendía droga en su barrio, pero duró poco. Rápidamente, desde la propia jefatura de policía, le dijeron, muchachos, basta. No vayan más a hablar con los vecinos. Vemos la última placa. Dice, me cambió la conducción política, tenía que informar cómo desarrollaba las actividades de la Policía Federal. Ahora interviene un actor que quiere participación directa. ¿Cuál es el actor? ¿Qué quiere decir? Que la conducción política, esto es... Claro, que es la conducción política que habla con los vecinos. Exactamente. Para que los policías no lo lleven dormido también. Y el cambio político, el cambio de signo político tiene que ver con el cambio de gobierno. En otro pasaje de la declaración, Potocar dice, todo esto comenzó a pasar el 10 de diciembre de 2015. Está bien, pero esa misma gestión es la que lo eligió a él como jefe de la policía de la ciudad. Sí, tal cual. Y además dice que él no tenía injerencia en elegir a los comisarios. Es decir, el jefe de la Policía Federal, elegía a los comisarios. Él no tenía nada que ver en la elección de los comisarios. Concretamente, a Villarreal, que es el HDP, yo no tenía nada que ver con su elección. ¿A ver qué más dijo? Se me asignó actividades políticas relacionadas con el personal que había en cada comisaría. En ese interín se designan a los nuevos comisarios. ¿Cuál era el rol político? Disciplinar, organizar, democratizar a la fuerza. Es decir, atender a cada uno de los reclamos que tenían los policías federales y a partir de eso generar una nueva imagen de lo que iba a ser la policía de la ciudad. El último dato, Rolando, es que el jueves próximo Potocar va a estar ante la Sala Séptima de la Cámara del Crimen. En la Sala Séptima de la Cámara del Crimen es la que puede resolver que acaso el mismo jueves Potocar pueda quedar en libertad. Aquí lo tengo, el diputado nacional Waldo Wolf, de Cambiemos. Es el año de las cajas negras, por lo menos en la investigación judicial. Es el año en que se descubren las cajas negras. Bueno, de eso hablamos. A los que las contábamos antes nos decían que eran un poco mitómanos. No, me parece que es importante la diferenciación. Las cajas negras evidentemente existieron siempre y
entiendo, tal cual hablaba del caso de Potocar, que no lo conozco, pero como ejemplo de lo que estamos hablando, el cambio de signo político también trae oxígeno a la transparencia, ¿no? ¿Vos entraste como diputado por capital o por provincia? No, por provincia de Buenos Aires. Por provincia. Yo soy oriundo nativo de Capital Federal, pero hace 15 años que elegí la provincia de Buenos Aires para vivir. Vivo en... O sea que tenemos del otro lado, tenemos la de la bonaerense también. Vivo en el partido de Vicente López y un partido que se trabaja mucho el tema de seguridad, como tantos otros. Y en una provincia donde tenemos una gobernadora que está dando, como dice ella, está dando la pelea. ¿No creen que en algún momento, si no llegan a una buena solución nos puede terminar afectando también al gobierno de Cambiemos? Digo, no es una pelea sencilla. La de las cajas negras de las policías, si no llegan a resultados. Mira, Rolando, si hay algo que a mí me pasa y a la gran mayoría del electorado le pasa es que le creemos a la gobernadora. Y la gobernadora dijo que esta es una pelea que hay que darla, que no le va el resultado político, partidario con esta pelea. El cambio tiene que empezar un día. El que alguien le traiga la famosa valija y no la reciba tenía que empezar. El poner a civiles en asuntos internos tenía que ocurrir. En remover a la cúpula del Servicio Penitenciario Federal, parte de ella sospechada o parte de ella con muchísimos años en el mismo lugar, sin recambio y sin control, tenía que ocurrir. El pedirle a la cúpula de la policía de la provincia de Buenos Aires declaraciones juradas a mandos altos y mandos medios, tenía que ocurrir. El equipar a la policía de la provincia de Buenos Aires tenía que ocurrir. Cuando nosotros asumimos, solamente 1/3 de la policía de la provincia de Buenos Aires tenía chaleco antibala. Estamos hablando de lo mínimo. El decirle al trabajador de la seguridad, te cuidamos el pecho. Se llamaba, o lo llaman, chaleco caliente, porque se lo pasaban de uno a otro. De policía en policía. Así que yo no te puedo responder si esto le va a afectar a la gobernadora o no. Lo que te puedo decir es que los que estamos... Si no va a fondo eso. Los que estamos trabajando liderados por ella, estamos convencidos de que la gobernadora va a fondo y de que con esto no se tranza. ¿Cómo ves las elecciones? Contento de que haya elecciones. Bueno, esa es respuesta diplomática. Vamos al ajo. No es un tema menor. Hoy nosotros, los diputados, algunos de Cambiemos, estuvimos frente a la Embajada de Venezuela dejando un petitorio al embajador por lo que está ocurriendo. No minimicemos el tener elecciones en la Argentina. Así que también nosotros... Nunca estuvieron en peligro. Tal vez nosotros también que solemos, digo los argentinos, en la pasión de la discusión política ser una tragedia de todo, las veo, por empezar, contento y nos veo bien. Nosotros tenemos muy definido el rumbo que queremos, esto que te decía de que hay ciertas cosas con las que no se va a transar y bueno, preparándonos. ¿No les preocupa la demora en reactivación económica, las caídas de los índices del consumo, sobre todo en el conurbano? Sí, claro que nos preocupa y nos ocupa. Porque... ¿La gente responderá a eso en las urnas? No lo sé, pero nosotros entendemos que este cambio cíclico que había, este ciclo que había en la Argentina, de que cada 10 años hacían un paga el que viene y todo se resolvía con una nueva devaluación o con más déficit fiscal, es un cambio contracíclico que nosotros estamos dispuestos a dar. Lo dijo el presidente cuando asumió, nosotros íbamos hacia Venezuela. Hubo un golpe de timón y hoy los cambios son grado por grado. Se terminaron los cambios espasmódicos y mágicos en la República Argentina. Sería más fácil, hoy que está siendo juzgado vudú, comprar la máquina de hacer billetes y meter a emitir, tomar... ¿Se sigue emitiendo? Sí, bueno, pero controladamente. Vos sabés cuánto se emite, hay un INDEC que te dice qué es lo que está pasando, nadie te miente. Nosotros estamos convencidos que este es el norte, estamos convencidos de que estamos haciendo lo posible por mitigar la problemática que muchos sectores tienen, sobre todo los más humildes. Hablando de eso, mira, te voy a invitar a mostrar algo sobre una de las cosas que salió esta semana, que es la caída dramática a niveles del 2003 en el consumo de leche.
El que se quema con leche fue porque la pudo comprar. Argentina tiene que ser uno de los jugadores más importantes en el mundo en la producción de leche. Debería ser uno de los que marque precio en el mundo entero en la producción de leche en polvo y apostamos a eso. Según datos oficiales, el consumo de leche bajó 9% durante el año pasado en comparación con 2015 y cayó a los niveles más bajos de los últimos 15 años. El dato más grave de todos los que se puedan dar es que por primera vez en muchos años bajó el consumo de leche. El consumo de leche en sachet bajó por primera vez en muchos años. Todas las madres saben que tienen que darle leche a sus hijos, las madres grandes, las madres chicas, las madres pobres, las madres ricas, todas saben que tienen que darle leche. Si baja el consumo de leche quiere decir que no hay plata. Cae el consumo porque se produjo una pérdida en el poder de compra del salario que perciben los trabajadores en relación de dependencia, ni que hablar de los trabajadores que están en el mercado informal. Llegamos hasta un supermercado en Valencia, España. En este país, un docente recién comenzado a trabajar gana alrededor de 2.000 euros. Son más o menos 35.000 pesos. Y vos dirás, seguramente las cosas en ese país son más caras. Leche, fíjate. Esta leche, un litro de leche cuesta 10 pesos con 4 centavos. Quiero leche, rica y natural, no puedo esperar más. Según un estudio de la Universidad Nacional de Avellaneda, la inflación y la recesión económica incidieron tanto en la baja del consumo como en la producción y exportación de lácteos, lo que derivó en una fuerte crisis en el sector lechero. Esto que tenemos acá atrás es la única láctea argentina, calculo, que se conoce en el mundo. Por eso este gobierno tiene que ponérsela al hombro para salvarla, porque es la única empresa argentina que produce lácteo y la conocen en el mundo. Por ese rombo, por ese símbolo que está ahí arriba, Sancor. El caso de Sancor ha sido un enorme desmanejo interno en su conducción, serios problemas de gestión. Es un pésimo convenio laboral, que claramente con un Estado que no actuó en equilibrio de las negociaciones, generó a partir de los avances de Atilra un convenio casi inviable prácticamente la industria. Nosotros tenemos el convenio colectivo el 2/88, o sea que no es un convenio colectivo de ahora, es un convenio colectivo de muchísimos años, pero nosotros consideramos que es nuestro convenio colectivo y lo vamos a pelear y lo vamos a defender hasta las últimas consecuencias. Sancor es una empresa cooperativa que fue fundada por Tambero allá por el año 29 para defenderse de los grandes monopolios. No puede estar negociando por parte del gobierno aquellos que tienen intereses económicos que se contraponen con la empresa. Quienes están negociando por parte del gobierno son dueños de empresas lácteas o de supermercados. Entonces pretenden tener de esclavo y de rehén a Sancor para que bajar las pretensiones del convenio laboral. Y Lopetegui, Brown, Quintana, Marco Peña. La transición económica que hemos planteado, desde que hemos asumido, iba a llevar una primera etapa más compleja, que fue el primer semestre del año pasado. Y vemos ahora un 2017 donde estamos convencidos que la Argentina va a crecer. En 2015 los argentinos consumieron un promedio de 44 litros de leche por persona, mientras que el año pasado esa cifra cayó al 40%, lo que representa la mayor caída en el consumo desde el año 2002. No quiero comer sin leche otra vez, ya no. Juan Enrique tiene los números de esto que es como una especie de tormenta perfecta respecto del consumo de leche. Por un lado la crisis de la industria y por otro lado la caída del poder adquisitivo. A ver, Juan. Buenas noches, Rolando. Escuchaba claramente el informe, ¿no? Mirá, ¿sabés que a pesar de que Argentina tiene serios problemas de productividad, mirá, un ejemplo claro es Nueva Zelanda, con 1/3 de gente en el sector produce 16 veces más. Pero la culpa acá no la tienen los trabajadores. Tenemos serios problemas de productividad. Ahora, cuando vos dejás todo librado a libertad de precios, libertad de mercado, sucede que descuidás la cadena de valor. Primero fue la eliminación de retenciones y la devaluación. Eso hizo claramente que aumenten todos los precios. Aumentó el maíz, que es un insumo indispensable para las ubres productoras de leche. Aumentó el combustible, aumentó el transporte, aumentó Y encima todo. las inundaciones, porque Claro. aparte de las inundaciones cayeron Claro. en Santa Fe. Y esa es una consecuencia de que cerraron 460 tambos en el año 2016. Pero te muestro claramente que en los últimos 12 meses
como consecuencia de esa política de descuidar la cadena de valor, subieron todos los alimentos. Mirá, primero aceites. Subieron en los últimos 12 meses un 65, casi un 65%. Los lácteos subieron un 39% por encima de la inflación. Y te voy a aclarar un número central. En el año 2015 el litro de leche estaba en 9 pesos con 60, hoy está 19 pesos. Ahora, pero para ahí te detengo, ¿no es que la leche tiene un IVA reducido, Mirá, un IVA cero, un 10,5, ya ni me acuerdo te lo cuánto dejaba es? para el final. La ley de IVA le da exención al litro de leche, pero al litro de leche sin aditivos. Lo que pasa es que esa leche ya no existe. Hoy el litro de leche que está en la góndola paga el 21%. Por un detalle, ¿no? Que no es la misma leche que está aprobada en la ley de IVA. Pero al Porque final, es una picardía, digamos, una picardía que le dicen te pongo la Es vitamina lamentable. de no sé cuánto y... claro, es lamentable. La leche de 19 pesos con 60 no tendría que pagar IVA, sería de 14 pesos. Mirá, verduras aumentaron un 33,69% por encima de la inflación. Pan y cereales, 26%. La carne, mirá, la carne, 16%. Bueno, te sigo contando, ¿no? Que ahí lo veíamos en el informe. Mirá cómo cayó el consumo de leche. Mirá cómo cayó. No estamos igual que el año 2002, pero fíjate que tiene que ver con la devaluación, ¿no? El año 2014 también se devaluó. Y esto es preocupante, Rolando. Esto sí que es preocupante. Pero también es preocupante... Quiero interrumpirte un momento para preguntarle a Martín Giannini, que es médico, nutricionista, cuán preocupante es para la nutrición de los pibes, sobre todo, porque digo, el hecho de que haya caído 4 litros de leche por año, es sobre todo, cae también en el consumo de la gente que más consume leche, que son los pibes. Digo, no es que hay una epidemia de veganismo en la Argentina. No, mira, es preocupante, Rolando, porque vos pensás que la leche, junto con los vegetales y la fruta, está dentro de los alimentos críticos para tener una alimentación saludable. Cuando vos estás bajando el consumo de leche, estás bajando el consumo de calcio, el consumo de magnesio, el consumo de potasio, el consumo de proteínas. Hay un montón de nutrientes críticos que contiene la leche que cuando uno la consumís... ¿No se pueden reemplazar de otra manera más barata? Es muy difícil de reemplazar por el patrón alimentario que tenemos en Argentina. Porque vos podrías... Uno habla mucho del calcio, y el calcio no lo encontrás solamente en la leche, lo podés encontrar en ciertos pescados con espinas, por ejemplo la caballa, las anchoas, en el brócoli... En ciertos frutos secos, pero ¿quién consume eso? En Argentina comemos muy poco pescado, muy pocas legumbres y prácticamente vegetales estamos también muy bajos. Entonces la leche como alimento, concentrando todo eso, es un alimento crítico. Y aparte, más allá de los costos que son altos, es uno de los alimentos más baratos que te provee eso. Y ahí donde Sin está el gran embargo, inconveniente. podría estar más barato si, aunque sea, se dejaran de joder con esta triquiñuela de no sacarle el IVA, Juan. Sí, Rolando, mira, esto también te quería mostrar que es muy interesante. Cayó el consumo de todos los lácteos, pero además de caer el consumo de todos los lácteos, ¿sabés que estamos importando queso? Importamos 16... Bueno, con lo que sale un queso es lógico, sale más barato un queso dinamarqués, calculo. Pero más allá de eso, estamos atentando contra la industria. Libertad de mercado te lleva a eso, no cuidar las cadenas de valor. Ahora, hablando del precio, ¿no? Y hablando del 21% de IVA, acá te traje el precio del litro de leche en pesos en distintos países. Acércate, no le tengas miedo. Fíjate Argentina, 19 pesos el litro de leche, tiene la leche más cara que Australia, que Rusia, que Uruguay, que Colombia. Fíjate lo que es no mirar un detalle, vos lo decías muy bien, el 21% de IVA. Tenemos que estar hablando de un litro de leche de 14 pesos y como decía el nutricionista, ¿no? Claro, ahí hay una picardía, digamos, fuerte de las empresas. Decir, bueno, no existe más la leche común para no pagar IVA. Es raro, porque a ellos tampoco les cuesta, si el IVA es del Estado. ¿Por qué no volver a una leche a la que se le pueda descontar el IVA? Rolando, ¿sabes? Un tema, ¿no? Porque entraría en precios cuidados, no sé. La caída del consumo, justamente hoy se estaba lanzando precios cuidados, la caída del consumo no es de esta semana, ni la semana anterior. Las medidas de liberar y no cuidar la cadena de valor fue durante todo el año 2016. El litro de leche aumentó de 9 pesos con 60 a 19 pesos. Yo creo que tendríamos que haber revisado la exención de IVA y no que se tome políticamente, viste que en estos días se lanzó que bajen los precios sacándole el IVA y la leche es un consumo esencial. Esteban Trebuch trajo un video, contanos Esteban, ¿qué es?
Básicamente en el Hospital de Niños de La Plata del Sor María Ludovica, que es el hospital pediátrico más grande de la provincia de Buenos Aires, se ha racionalizado la entrega de leche, como bien se ve en ese video. Han cambiado los vasos que se le entregan a los chicos de 220 centímetros cúbicos a 180. Y también se racionaliza la porción de comida que se le da. Ahí se ve claramente, se le da un pancito con mermelada. Ni siquiera hay manteca. Obedece a un cambio en el sistema de licitación con las empresas que proveen alimentos a los hospitales de la provincia de Buenos Aires. Pero esto impacta básicamente y fuertemente ahora en el Hospital de Niños de la Ciudad de La Plata, que, insisto, es el pediátrico más importante de la provincia de Buenos Aires. Mirá lo que son los vasitos. ¿Y cuánto, o sea, bajaron la cantidad de leche que dan? Sí, sí, completamente. Bueno, porque está cara. Completamente. Mirá los vasitos. Mirá los vasitos. Eso toma un nene... Eso toma, ese vasito chiquitito, toma un nene que está internado recuperándose en el Hospital de Niños de La Plata. Una de las cosas que decían recién los sindicalistas del sector lácteo es que el gobierno pone a negociar con ellos representantes del sector empresario. Y esto es una de las acusaciones políticas que les más redunda. O sea, que ustedes, que Cambiemos opera más como, primero le pone el foco a los intereses de los empresarios más que a los intereses de los sindicatos. Mira, en primer lugar, decir que la situación es preocupante. Yo no voy a ser negador como negaba el gobierno anterior y te disfrazaba una mesa de silla o la pobreza argentina de pobreza alemana. Yo creo que tenemos un problema estructural que no es coyuntural. Esto de la cadena de valor. Lo de la cadena de valor viene desde que se suprimieron los trenes y se aumentó el flete porque tampoco hay posibilidades de ir a un puerto que tenga agilidad como para sacarte un camión en un día y tengas que tenerlo 3 días, entonces te sale más caro traer la leche. ¿Y hay tiempo para esto? ¿Hay paciencia de la gente para esto? Desde la cuenca lechera hasta las zonas urbanas te sale más caro que, como decís vos, importarlo de Dinamarca. De afuera. Entonces, nosotros tenemos un problema estructural. Lo mismo que pasa con Sancor, que ahora el gobierno le va a dar un plan de salvataje de 400 millones y viene de una deuda que tiene con Venezuela por haber exportado con contratos chavistas sin ninguna posibilidad de cobro. Por eso te quiero decir que no lo voy a negar, pero nosotros tenemos un problema estructural y no es coyuntural. Así que... ¿Y esto de que se tean siempre para el lado de los empresarios? No, por eso empezaste la pregunta por ahí, y perdoná, pero a esta hora ya estamos cansados todos y por ahí me olvido. Esto es un cliché que han tenido muchos aquellos que quieren denostar a nuestro espacio y es la nueva campaña del Miedo 2. Decían que veníamos a sacar la asignación universal por hijo, dimos nueva asignación universal por hijo a los monotributistas. Decían que le íbamos a sacar la comida a los jubilados y dimos la reparación histórica. Dijeron de que le íbamos a sacar los remedios oncológicos a la gente que tiene cáncer. Esto es una mentira. Yo confío mucho en el equipo de producción que nosotros tenemos. Ninguno de los que está ahí necesita hacer absolutamente nada por ellos mismos para ganar dinero. Son gente que al revés han sido exitosos en el ámbito privado y también viene a cambiar este modelo que el que venía de lo no privado tenía una vida pública a lo largo de su historia y la única manera de hacer dinero era en el Estado. Tenemos muchísima gente muy capaz trabajando. Yo entiendo que esto es un cliché que lo denosta, es un cliché que ha tenido gran parte del pseudopopulismo, que muchos de los que denostan a los que están trabajando en el gobierno son aquellos que no tienen ninguna posibilidad de explicar de dónde sacaron su dinero. Así que yo confío en la gente que tenemos, está trabajando, próximamente el sector trabajando por sector como se viene trabajando, como se trabajó con Vaca Muerta, como se trabajó con el sector del calzado, como se trabajó con el sector de la producción, se van a encontrar los mecanismos como para revertir este momento. Néstor. Usted decía, diputado, buenas noches, que con el modelo económico heredado por el actual gobierno, la Argentina iba camino a ser Venezuela. Con esta reconversión de modelo económico y con estos datos, ¿la Argentina va camino a ser Puerto Rico? No conozco la realidad. Puerto Rico tiene una economía en crisis actualmente, fuertemente dependiente yo creo de la que no, situación asociada a Estados Unidos. Así como... A mí no me gustan los absolutismos en los tiempos mediáticos donde
donde todo lo definimos con un rótulo. Sí le decía que iba a ser Venezuela porque nosotros teníamos intervenido el Poder Judicial, teníamos a Milani diciendo que las Fuerzas Armadas tenían que ser nacionales y populares, estábamos muy cerca de un modelo. Ahora, los índices con un INDEC que no le miente nos muestran esto, nos muestran que todos los índices están así. Evidentemente ya empieza a haber ciertos sectores que empiezan a mejorar, tampoco es cierto que la importación ha sido abierta de manera indiscriminada. De hecho, los últimos índices que se mostraron han demostrado de que la importación en la mayoría de los casos ha sido mucho menor que en los últimos años del gobierno anterior. Pero el déficit creció. Las últimas cifras de déficit. El déficit lo que está hoy es... Déficit comercial, digo, ¿no? Sí. El déficit, lo que se ha mostrado ahora, está proyectado. Hay un proyecto, hay un plan donde se muestra cuánto déficit va a haber por año y cuánta reducción vamos a tener año por año. No se puede reducir el déficit de la noche a la mañana. El Estado es una sábana corta. Y así como venían a decir que veníamos a echar empleados públicos... No te digo el déficit fiscal, sino el comercial, ¿no? la balanza estamos comercial. de acuerdo, pero también tenés problemas de competitividad que lo mostraba el señor que mostraba recién, enormes, donde daba el ejemplo, no me acuerdo, creo que Nueva Zelanda, 16 veces menos gente y... A eso iba, diputado, sobre todo cuando hablamos de productividad, competitividad, industria y mirando el modelo de Venezuela, no en la estructura política, sino en la estructura industrial. Vemos que en Venezuela tienen que importar el papel higiénico porque no lo fabricaron, porque no fabrican nada. Claro, no invirtieron en industria. Hoy vemos que la producción industrial está cayendo, cae el consumo, sigue la inflación. ¿No será que perder la industria, no será el rumbo a parecernos a Venezuela? No el anterior, sin defender al anterior gobierno, sino que vemos que la industria está cayendo. No, quédese tranquilo que no. Quédese tranquilo que también es cierto que él decía que aumentó el déficit comercial, pero también es cierto que aumentaron las importaciones de bienes de capital. Y esto no lo dicen muchos que miran la línea y dicen, sí, se importaron más bienes. Pero muchos de esos bienes son para mejorar la industria. Y ustedes lo saben eso. Por eso también hay que decirlo. Pero en los índices que muestra el INDEC todos los días se ve la caída de la industria. La industria sigue cayendo, las ventas caen, el consumo cae, la inflación sigue subiendo. Algunas industrias sí, otras no. La inflación está proyectada para este año el 17, algunos dicen que llegará hasta el 21. Veremos. Pero venimos de una inflación del año anterior del 40% que estaba dada por una emisión monetaria del 80% que tiró al mercado el kirchnerismo antes de irse. Nosotros asumimos en la provincia de Buenos Aires sin caja para pagar sueldos y aguinaldos. Y esto lleva un tiempo. A nosotros también nos encantaría... ¿Les alcanzan los tiempos para las elecciones? Y sí, sin duda que sí. ¿Y si no? Pero sin duda que sí. Pero lo que sí te estaba diciendo antes, Rolando, es que se terminaron las fórmulas mágicas. ¿Qué querés, que echemos gente? ¿Qué querés, que echemos empleados públicos? ¿Qué querés, que emitamos por encima de lo proyectado? ¿Qué querés, que aumentemos el déficit por encima de lo proyectado? Diputado. La salida tiene la lentitud de lo trascendente que tiene que ser lo concreto de un proyecto que no se puede salir de la noche a la mañana. Si yo te cuento de que en los últimos años lo único que aumentó sin parar, además de la inflación, fue la curva de planes sociales que generaron déficit fiscal, que generaron mayor emisión, que generaron que no haya productividad, porque estas mismas empresas, muchas de las cuales tienen problemas y estamos tratando de ayudarlas sector por sector, son las mismas empresas que nunca se reconvirtieron, son las mismas empresas que recibían subsidio por todo. Vemos energía, el 9% de lo que nosotros pagábamos solamente constituía parte del costo. O sea, de 100 pesos que costaba la energía, los argentinos solamente pagábamos 9. Para lo demás teníamos que utilizar reservas. Por eso se implantó el cepo cambiario para que no se vayan las reservas y tuvo que ser levantado porque no quedaban más. Entonces, lo bueno que está pasando con esto que vos me hablabas de cómo vienen las elecciones, es que por lo menos hay cierto lenguaje que gran parte de la sociedad argentina empieza a utilizar y a nadie se le miente más. Porque también... Antes te decían, todo alcanza para todos, y tenés a Vudú hoy declarando por truchar los papeles de un auto y por haberse robado la máquina de hacer billetes para seguir emitiendo indiscriminadamente. Esto es la realidad. Nosotros lo que no vamos a hacer es mentirle a la gente, por eso no intervenimos en INDEC, y vos podés mostrar los índices, que son los mismos que te da la INDEC. Muchas gracias por venir, Waldo. Gracias a vos. Gracias. Otro de los fenómenos de la época, se deja de financiar a la gente con las tarjetas de crédito y ahora echa mano de los préstamos personales.
Según el Banco Central, los préstamos personales desplazaron a las cuotas sin interés. ¿Cayeron las compras con tarjetas? Sí, muchísimo, sí. Sí, porque la gente con 12 cuotas, 18, sin interés, consumía mucho más. La gente con tarjeta a veces no la usan por los intereses. Lo que pasa es que ahora, viste, sacaron el tema ese de las 12 cuotas. En realidad no lo sacaron, lo dejaron pero con un costo operativo, un costo financiero. Y a la gente le tenés que decir eso, ¿viste? No le podés decir 12 cuotas sin interés, porque es mentira. Es todo un solo pago. Plata, cash. La gente ya no quiere cuotas porque son 10% más, un 15% más y ya no les conviene. En abril, los créditos personales tuvieron una suba interanual del casi 50%, mientras que las compras con tarjetas de crédito solo llegaron a un 25%. ¿Usás habitualmente tarjetas de crédito? No, porque trato de no usar, me manejo en efectivo. Porque después a fin de mes tenés que pagar todo. No, solamente para cuestiones así de consumo, digamos, precios importantes, electrodomésticos, en general solo para eso. Para el consumidor, esta forma de financiación está siendo más barata, rápida y accesible, y cada vez está creciendo más. Todo esto se debe al impacto que tuvieron las disposiciones sobre precios transparentes, que hicieron perder el atractivo a los planes en cuotas sin interés. En medio de la confusión general, algunos comercios decidieron poner en sus vidrieras un cartelito que decía consulte por su plan de cuotas. Acá este comercio en particular lo que hizo fue publicar una tabla en la que refieren la cantidad de cuotas multiplicada por un coeficiente para saber el cliente cuánto tiene que pagar por un producto. ¿Cómo estás con el tema de los precios transparentes? ¿Estás entendiendo de qué se trata? No, la verdad que no. Bien no lo entiendo. Acá, por ejemplo, tenés descuento en efectivo 520 y abajo 620 pesos. ¿Y cuántas cuotas son? No, ni idea. Lo dice ahí. Venía aclarado en 3, en 6, no sé hasta cuánto van a ser porque todavía ni nosotros sabemos. ¿La gente entiende? No, nosotros tampoco, quédate tranquilo. Es que no está definido hasta para nosotros tampoco sabemos, es así, no sabemos nosotros tampoco. ¿Cómo va a hacer el Banco Central para que las tarjetas de crédito vuelvan a recuperar el espacio perdido? Hay algo que no entiendo. La gente está dejando de consumir con tarjeta. Esto ya lo sabemos porque lo de los precios transparentes resultó una especie de tiro en el pie para el consumo. Hasta ahí la entendí. Ahora, no entiendo por qué la demanda de préstamos personales. ¿Para qué es? ¿Para comprar con la plata al contado? ¿Sabes, Rolando? Me puse a investigar porque el Banco Central hizo trascender esta información de que aumentó el stock de créditos personales. ¿Qué pasó, Roló? La gente empezó a ir al banco. ¿Por qué? Hay 3 millones de familias que necesitan un crédito hipotecario. Y nosotros le recomendábamos a la gente andar al banco, pedir el crédito hipotecario, tener tu casa propia, dejar de pagar alquiler. Pero ¿qué sucede, Rolo? Es muy difícil, te piden la BCG, te piden que tengan los papeles, que tengan la escritura. Sí, la antirrábica, Trebuch le pidieron la antirrábica y no pasó. No, claro, es muy difícil. Mirá, Rolando, ¿sabes? Yo te preparé un esquema y te quiero llevar a que la gente entienda, y primero que sí te conviene pedir un crédito para obtener tu vivienda, pero ¿qué sucede? Vos cuando vas a comprar una vivienda que vale, un ejemplo, $100.000, vos tenés que tener ahorrado ya 400.000 pesos, el 25%. Ahora, si vos ganás 15.000 pesos y ahí estás con tu mujer juntando el dinero, y mirá, son 45, casi 46 meses de alquiler y son 15,6 salarios. Y si tu propiedad que vos te querés comprar vale $120.000, estamos hablando de 57 meses de alquiler, 23 sueldos, o sea, tardás mucho en ahorrar el dinero que tenés que tener para comprarte tu inmueble. Y si hablamos de una propiedad de $180.000, estamos hablando de más cuotas. Ahora, ¿sabés qué? Hoy vi también un dato del Banco Central de que sí que aumentó la demanda a lo que piden créditos hipotecarios UBA, que está buenísimo, pero es muy difícil calificar. Pero ¿sabes que el stock son 5.718 millones? Son 20.000 carpetas. Y estoy hablando de 3 millones de familias. Solamente 20.000 carpetas. Ahora, ahí vamos a los créditos personales. Mirá cómo fue aumentando. De la forma que le fuimos diciendo a la gente que vaya al banco a buscar el crédito hipotecario, llegando a los 10.863 millones en abril. Pero mucho más. Estos préstamos personales, ¿los piden para completar la parte que le falta del hipotecario? ¿Sabés que no? ¿Sabés que le pregunté a la gente? ¿O no te dan? ¿Sabés que la gente, el trabajador, el que vive en Granbur, en José C. Paz, en Malvinas Argentinas, en Virreyes, en Lanús, claro, quiere comprar un PH, que por ahí le sale 100.000 pesos.
va al Banco Nación, al Banco Provincia. Después explícame dónde conseguís un pH de 100.000 mangos. No, pero ¿sabés que existe, no? ¿Sabés que hablas con la gente? Existe ese pH de 80.000, 90.000 pesos, existe. ¿Qué pasa? Está flojo de papeles. Acá Trebuch está haciendo números, ya va a poner una inmobiliaria. El trabajador tiene flojo los papeles. Entonces, ¿qué pasa? Va al banco y en el banco le dicen, mirá, te cuesta, te doy el personal. Con el tema del personal, mirá esto, Rolo, acércate un poquito. Porque acá está el negocio. ¿Por qué aumentaron tanto los personales? Porque está acá el negocio. Porque tiene Rolo. menos requisitos. No, porque se desregularon las tasas de interés. Vos, si haces un plazo fijo, el banco te paga el 19, el 20, el 25, el 22% según los días que elijas. No, mira, el plazo fijo te paga eso el banco. Ahora, si vos le pedís un crédito personal a estos trabajadores que consiguen el pH por 80.000, por 100.000 pesos, lo consulté, te cobran la tasa del 50%. Hay un spread, claro. O sea, una ganancia del Pero ahí banco. eso es 50% sin UVA. No, estamos hablando de créditos personales. El banco, cuando vos le vas a pedir hipotecario, que está flojo de papeles porque la propiedad que te querés comprar no tiene boleto, te mandan al No calificás personal. para el hipotecario, pero te podemos dar un personal y ¿sabés dunga por qué? dunga. Rolo, ¿sabés por qué existe esto? Libertad de mercado, libertad de precios. No se regula la tasa de interés, no se le pone un piso a la tasa pasiva o un piso o un techo a la tasa activa. Entonces, ¿qué sucede? Y al banco le conviene, para poder bancar el carry trade, o sea, la bicicleta financiera, vení, toma el personal que gano con la tasa y puedo bancar la bicicleta financiera. Y eso pasa en todos los bancos. Banco Nación, Banco Provincia, en todos los bancos privados. Lamentablemente, el trabajador argentino, Rolo, la casa propia, con un crédito a 30 años, es un sueño. Guillermo Locán es contador. ¿Qué conviene hacer, jefe? A ver, ¿cómo nos la rebuscamos? No sé, quedé deprimido. No, bueno, nos vamos. Voy a buscar el pH en Granburg. Pero, por un lado, hay una cosa que hablaban recién y la carga tributaria no es mentira, no es un invento, no es una cosa que, que imaginamos. Bueno, recién hablamos de la leche. Por eso digo, en la leche, la carga con el 21%, ese error en la redacción de una ley hace muchos años que nunca fue corregido. Y a esta altura del partido no podemos pensar que es casual eso, que no lo quieran corregir nunca. No sé si... Mira, yo digo, hay de todo. Hay incapacidad, hay torpeza, hay casualidad, hay mala leche. Mala leche. Digo, puede haber de todo, pero la tasa de interés paga IVA. La tasa de interés de los préstamos personales paga IVA. O sea, que es otra barbaridad, porque ¿cuál es el valor agregado sobre la tasa de interés? Entonces... además del buen informe que acabamos de escuchar, volvemos al tema tributario. Pero no me quería escapar de este tema de los préstamos Por un lado, tenemos que ver que realmente, digamos, la existencia de una unidad de valor adquisitivo era necesario fijar. Es decir, hay experiencia de otros países, el caso que se refiere generalmente es el de Chile, en que ha servido para alejar un poco a una gran masa de gente de la condena del valor dólar. O sea, porque en definitiva el trabajador no gana en dólares y las propiedades se las tasan en dólares. Ahí hay un gran problema a resolver. La unidad de medida era necesaria y bueno, además vemos que el stock... Sí, es necesaria, pero con la inflación mete miedo, porque cuando cada 2% mensual te corre el taxi ahí, nada es gratis, dice una canción. Creo que, evidentemente... En Chile comenzó a funcionar la unidad de medida cuando bajó la inflación, sino también era un serio problema. Lógicamente. Esto ajusta la cuota con la inflación. Pero, vos te endeudás y todos los meses te aumenta. Si tu salario no acompaña esa inflación, lamentablemente lógicamente, no pero además, alcanzar. digamos, ojo que también se puede invertir en unidad de valor. La gente puede hacer un plazo fijo en unidad de valor. Quiere decir que es una forma de plan de ahorro previo, digamos. Es decir, el típico caso de la parejita que se quiere casar y va ahorrando no necesariamente. Porque, digamos, ojo, si compraba dólares hace un año y medio atrás, hoy tenía la misma cantidad de pesos. En cambio, si invertía en unidades de valor, hoy tenía más pesos. Quiero decir, de alguna manera el mercado... le está dando alternativas. Evidentemente venimos de un mercado salvaje. Yo no soy tan enemigo de la libertad de mercado, pero
venimos de un mercado salvaje, independientemente de que era una situación de un gobierno aparentemente populista, pero dejaba la libertad de acción de esta costumbre de las instituciones financieras, de los bancos, de ganar el 50%. Ojo, yo hoy estuve averiguando también porque me acordé cuando me habían invitado. Si vos buscás, googleás préstamo personal no bancario, hay un montón de ofertas en la web y te dan por 100.000 pesos a 24 meses, tenés que devolver cuotas de 9.000 y pico, casi 10.000. O sea, devolvés el 100%. O sea, el 50 te cobran los bancos y los no bancarizados te cobran el 100. Exactamente. Entonces, usura eso, ¿o no? ¿No se llama usura? Totalmente. O sea, pero eso, la gran cantidad de cooperativas que hay, que en definitiva también están liberadas de impuestos a las ganancias, por una... Y aún así te cobran usura. No, además, digo, con lo que se ahorra de impuestos a las ganancias, ahí sí deben poner para que la sigan manteniendo. A ver, Juan, nos está escribiendo la gente, ¿qué nos dice? Claro, Rolando, la gente está opinando muchísimo. Estamos hablando de créditos, estamos hablando de poder endeudarse, de tener tu casa propia, si te conviene o no un crédito personal. Y mirá lo que dice Sofía. Yo pedí un préstamo y como no tenía antigüedad en el banco, no me quisieron dar. Te dan tantas vueltas que es imposible sacarlo al final. A ver, contador, ¿es así? Yo creo que van tendiendo a que esto se corrija. Evidentemente, estamos hablando de una línea que, por ejemplo, Banco Provincia, Banco Nación y Banco Ciudad, hace 2 meses, más o menos 3, que se lanzó este sistema. Creo que lo van a tener que ir corrigiendo. Yo creo que hace referencia a situaciones anteriores. En general, obviamente, hay algo que tenemos que entender. Obviamente que si vos hace 1 mes, 2 meses que estás trabajando en cualquier empresa, el que te va a dar un préstamo va a decir, bueno, pero vamos a ver si vos tenés por lo menos una cierta estabilidad. Eso suena lógico. Es decir, nosotros, digamos, vemos el vaso medio lleno, pero el vaso la estabilidad del empleado, hay que ver la estabilidad de la empresa en este contexto. Sí, acá tenemos un ejemplo, Roló. Yo te voy a decir una cosa, que también lo tienen en cuenta. En general, los empleados de las pymes tienen más estabilidad muchas veces que los empleados de las grandes empresas. ¿Sí? ¿Por qué? Lo dijo hoy, hace poco, el presidente de la CAME, el nuevo presidente. La CAME no es expulsador de personal. El empresario pyme, que tiene un plantel chico, reducido, que lo fue formando, ese empresario no prescinde de la gente. Te digo más, es capaz de dejar de pagar algún impuesto, pero paga la quincena. Porque si no sabe que volver a armar su equipo le resulta más difícil que cualquier otra cosa. Entonces, todas esas cuestiones entiendo que las instituciones financieras lo van a tener que ir considerando. Evidentemente, estamos en una situación de transición. Antes no había nada, había muy poco, ahora hay uva. Sí, había, no, ¿cómo que no había nada? Yo me pongo del lado del consumidor. ¿Puedo, Rolando, un minuto? El consumidor dice, antes con el Procrear me cobraba la casita. Y el Procrear, tasa subsidiada, lo que sea, se accedía a la casa, se construyó como nunca antes. La clase media baja y la clase media accedió con el Procrear. El Procrear, como estaba concebido antes, no está más concebido. Ahora el UBA no lo entiende nada. No entiende nadie. Explicarlo... No es tan difícil. Bueno, no lo entiende nadie. Mete miedo con la inflación. Ubicate en el lugar del consumidor, del trabajador de Granburg que dijo Juan. La fábrica de cemento Portland, los fabricantes de cemento Portland dijeron que este último marzo, vivieron un marzo como nunca en la historia. Si vos vas a ver los corralones del Gran Buenos Aires, están haciéndose una fiesta. Es decir, hay movimiento de construcción, no voy a negar que no hay crisis en determinados sectores, pero digamos... pero hasta ahora la caída de la construcción era... Antes había crédito. Rolando... Antes había crédito, digamos. Antes había crédito, el Procrear fue un golazo. Rolando, hay mucho de lo que te mostré recién de créditos personales que lo toma el trabajador informal que no tiene acceso a un crédito hipotecario. Toma el crédito personal y claro que modifica la casa. Y es verdad que se están moviendo los índices de construcción. Ahora te voy a leer un tuit que tiene que ver con esa informalidad, con el miedo de la gente al crédito por unidad de valor adquisitivo. Mirá lo que dice Alicia. Yo no me metería en esos créditos hipotecarios. ¿Qué pasa si pierdo el trabajo? Y no puedo seguir pagando. Bueno, hay un seguro, ¿no? Hay un seguro. Y se puede estirar. Pero la preocupación de la gente es real. Espera, ¿cómo es lo del seguro? El seguro está contenido dentro del costo del préstamo. O sea, el banco no te va a ejecutar la casa, ejecuta el préstamo. O sea, en definitiva, es como securitizar, ¿viste? El famoso sistema de securitización de los préstamos hipotecarios. O sea, en general el banco no corre ese riesgo. Con lo cual, quiero decir... Estamos andando un camino. Yo nunca dije que el Procrear no haya sido una solución. Lo que digo es, acá hay, digamos, primero, estos préstamos aparentemente, la longitud que tienen, de hasta 30 años,
no había anteriormente. Ahora son hasta 30 años. Que tiene la ventaja de bajar la tasa. Baja la tasa. Baja la cuota, mejor la tasa. Las cuotas, aparentemente por los cálculos que yo he visto, son parecidos al valor de un alquiler. Con lo cual quiero decir, estamos frente a una novedad en el mercado. Evidentemente hay cosas que corregir, evidentemente hay defectos que la propia economía nos presenta y que nos resulta difícil tomar la decisión de meterse en una cosa a tan largo plazo. Pero en definitiva, yo creo que si la duda es no me meto en un crédito hipotecario, me meto en comprar, en invertir, en vez de plazo fijo, en vez de comprar dólares, compro créditos UVA. Y voy juntando. Y eso es una colocación como cualquier otro plazo fijo, pero además indexado por SER, es decir, por la propia inflación. Entonces, cuando voy juntando la suficiente cantidad de plata, si quiero, me meto en el préstamo hipotecario para adquirir la casa. Y si no, me juntaré con un capital, lo sumaré a algún préstamo personal el día de mañana y tendré otras alternativas. ¿Qué dice el último, Juan? Mirá, Rolando, también tiene que ver con el aumento de la construcción en dólares, porque como el dólar está planchado, suben todos los precios, la construcción, el metro de construcción está caro en dólares. Y esta pregunta que hace Tomás tiene que ver con eso. Estoy en construcción y los materiales no los puedo pagar al contado. Pero si espero siguen aumentando, como te digo yo, siguen aumentando todos. ¿Me conviene sacar un crédito? A eso se refiere. Y mirá, como dice el contador Locane, y sí, te conviene, estás en construcción, te conviene sacar el crédito y terminar la obra. Terminar de construir, por lo menos te ahorras algo. Pregunto. Por algo teníamos que coincidir en la lista naranja nosotros. Pregunto. Me hacen lobby decirte. Estamos en consejo juntos en la misma lista. ¿Qué le garantiza a la segunda de las televidentes, a Alicia, que en el caso de que pierda su trabajo y se le acabe el seguro, no termina desahuciada como ha pasado en decenas de cientos de casos en España? Yo creo que termina ejecutando la casa. Acá no hay tradición de ejecutar casas. No, la intención, pero tampoco la era en España, donde la idea era vender, inflar la burbuja inmobiliaria. Se desinfló esa burbuja inmobiliaria y ejecutaron las casas. Bueno, ¿qué asegura que aquí no pasó lo mismo? El desahucio se llama. Claro, cada caso es un mundo, pero en general, aquellos que tienen un empleo medianamente estable, llámense de empresas o de industria que tienen continuidad, bancarios, empleados públicos que tienen la estabilidad asegurada. Es decir, los mayores demandantes son de esos rubros. Evidentemente hay rubros que les resulta más difícil asegurar su propia subsistencia, así que no se van a andar, tienen más preocupaciones para sacar un préstamo hipotecario. No sé si con esto te contesto la pregunta, pero lo que quiero decir es que estamos planteando de una industria que hasta hace poco no tenía estas alternativas. Evidentemente la gente cuando se la muestran y ante una inflación del 30%, porque hay que decir una cuestión, el UVA desde que nació en marzo del año pasado a hoy creció 32%. O sea, se desacopló del dólar, porque cotizaban igual que el dólar y cotizaba 14 pesos con 40, hoy el UVA está a 19 pesos casi, claro, y el dólar está a 15,75. Una demostración de más que el dólar está... O el UVA o es muy caro o el dólar es muy barato, pero ese desacople es preocupante también. ¿Y las propiedades cómo se actualizaron? ¿Por UVA o por dólar? Por eso, las propiedades depende de cada mercado, pero en definitiva lo que jugó Maren, jugó en contra en esta cuestión, es que con el blanqueo hubo gente con capacidad de compra al contado, con lo cual los vendedores dijeron, vos venís con el blanqueo, pagaste 10%, bueno, mira, yo te subo el valor de la mercadería. O sea, estamos en una etapa de transición del mercado. ¿Que tiene contras? Sacar un préstamo tiene contra, evidentemente, porque es no saber si lo voy a poder pagar, si me va a alcanzar el sueldo, toda esa cuestión están. Evidentemente estamos en una etapa de transición, pero evidentemente también la gente va viendo que tiene alternativas. Y lo que decíamos también, recorriendo el Gran Buenos Aires, que yo sé que vos lo haces, fíjate los corralones cómo están. Los camiones salen y salen. Algunos pagarán más caro el cemento, otros pagarán más caro el lote, otros pagarán más caro el préstamo, pero en definitiva la gente está tratando de acceder a la vivienda propia como nunca. Quiero llevarte un poco a la cuestión de los alimentos. ¿Hay alimentos con exenciones reales impositivas? Ya dudó, o sea que no. No, ya está. Si tomó aire, ¿sabes la palabra que me confundió? Reales. No sé, pues reales, o sea, donde legales, efectivamente cuando dicen, en lugar de pagar el 21 se paga el 10,5. En la ley sí. No sé si en el mercado. A ver si me explico.
Es decir, el problema... Por eso te dije reales. Claro, el problema cuando hay una alta inflación, esta propuesta de bajar los impuestos a determinados alimentos, es que es muy difícil de controlar. Ponle que algo vale 110 pesos con 50, porque vale 100 más el 10,5 del IVA. Y le sacamos el 10,5, pero dentro de 2 meses vale 120. ¿Qué pasó? No bajó los impuestos, subieron los precios, es muy difícil de controlar. En la ley, la mayoría de los alimentos que son cárnicos y vegetales están con el 10,5. Que en definitiva, si se cumple eso, yo creo que sí, en las grandes cadenas, es muy difícil en el mercadito de barrio, porque ya ¿Qué lo sabemos. otros cambios nutricionales o caídas de consumo te preocupan a vos como nutricionista? Principalmente el consumo de vegetales. El consumo de vegetales es muy bajo en Argentina, es bajísimo. ¿Pero también cayó por la sube de precios? Viene cayendo en los últimos años, Rolando, ¿eh? Viene cayendo en los últimos años. Y justo... O sea que esto dispara el consumo de harinas. Déjame Sí, adivinar. No, y principalmente refinadas, porque vos cuando las clases menos pudientes, cuando empiezan a tener menor poder adquisitivo, se trasladan de los alimentos más ricos en nutrientes, como son harinas integrales, como son los lácteos, como son las frutas, las verduras, las carnes magras, a lo que es la carbograsa, que son los hidratos de carbono, las harinas refinadas junto con azúcar y grasa. Esos son alimentos más baratos. O sea, la pobreza, la obesidad de la pobreza. Claro, que atrás de eso tenés algo mucho más grave, que es el hambre oculto. Porque vos estás consumiendo muchos alimentos de muy alto valor calórico, de energía, pero no tienen nutrientes. No tenés hierro, no tenés calcio, no tenés magnesio, no tenés zinc, no tenés fibra, no tenés vitaminas. Entonces, eso es lo más preocupante porque... ¿A largo plazo qué provoca? Está relacionado con la epidemia de diabetes, con la epidemia de obesidad, con la epidemia de hipertensión, con la epidemia de cáncer. Tiene que ver con todas las enfermedades. ¿Eso en los adultos y en los pibes? No, en los chicos trastorno del crecimiento. Vos pensás que una de las cosas que más preocupan es la alteración del crecimiento en los chicos, principalmente del cerebro. Porque cuando vos no consumís ese tipo de alimentos, vos estás haciendo que un órgano tan increíble como el cerebro no se pueda alimentar, por lo tanto, empezás a tener un déficit de crecimiento que después, cuando el cerebro se desarrolla, ¿cómo lo desarrollas de nuevo? No hay forma de poder fabricar cerebro nuevo. Si en los primeros años, por eso se habla de los 1000 días críticos, si en los primeros 3 años de vida vos no incorporás la mayor cantidad de alimentos. Y hace poquito, Rolando, hará 2 semanas, 3 semanas, salió un estudio muy grande que se hizo de la CPA, en el cual mostraba el mal consumo de alimentos que había en los primeros 6 años de vida de los chicos, en el cual la mitad de los alimentos que se consumían eran de muy baja calidad. Se estaban hablando de gaseosas, de snack. ¿Cómo hace que los pibes coman otra cosa? Claro, pero vos fíjate, esto también aunque tenga la plata para comprarlo, sí. A veces. Mira, y es muy paradojal. Estamos hablando del consumo de leche y vos sabés que el consumo de gaseosas, Argentina es uno de los países con mayor consumo per cápita. No solo Cristina se enorgullecía de eso. Sí. Acordate con un discurso que decía, nos hemos convertido. Bueno, yo no sé quién la asesoró, pero... No, bueno, eso es, una grosidad desde lo que es nutricional, porque justamente la epidemia de diabetes afecta principalmente a las clases menos pudientes. Pero tenés que fijarte que, mira, que la leche se consume más o menos 40 litros al año y de gaseosas 130 litros al año. O sea, mirá... ¿Y de cerveza? Por lo menos salió de Precios Cuidados hoy, la cola más famosa. Estaba en Precios Cuidados, ahora no está más. Así que pero es preocupante la mala alimentación que estamos teniendo. Martín, gracias por venir. No, gracias por la invitación. Ahora les voy a contar una historia que tiene que ver con trenes y tiene que ver con durmientes y tiene que ver con un señor que quiere presentarse como candidato. Porque empezó a circular una cifra de la cantidad de durmientes que se rompieron en el tren que va a Rosario y en otro que está clausurado, que era el tren que iba a Mar del Plata. Esos durmientes fueron durmientes hechos en la gestión de Florencio Randazzo, ¿sí? Que aspira a presentarse en la PASO frente al kirchnerismo, se verá, en la provincia de Buenos Aires. Pero claro, ahora empezó a circular la información de qué pasó con esos durmientes truchos. Lo más importante acá es que estamos cumpliendo con un compromiso que había asumido la Presidenta de la República, que era la restauración de este ramal emblemático que une Buenos Aires con esta ciudad que no solamente es de los marplatenses, sino de todos los argentinos. Como nos habíamos comprometido, estábamos en un proceso de reparación y de cambio de vía integral. Es una obra que supera los 1.340 millones de pesos en inversión solamente en vía, y bueno, y en este caso probando ya una formación 0 kilómetros, que son las formaciones que van a prestar servicio a la ciudad de Mar del Plata. Ya se encuentran en la Argentina, son formaciones de 12 coches cada una, tienen capacidad para 546 personas, y bueno, se está haciendo
digamos, realidad lo que parecía en algún momento un sueño casi imposible, que el tren vuelva al Mar del Plata con un servicio de calidad, con vías nuevas, con coches nuevos, y bueno, así que estamos celebrando con todos ustedes este hito, que va a haber un antes y un después seguramente en la ciudad de Mar del Plata a partir de la restauración de este servicio. La formación se ha adaptado sin ningún tipo de inconveniente. Esta es la primera prueba, tenemos 30 días más de prueba y de realización de obras. El servicio se va a empezar a prestar a partir del 19 de diciembre. Ya está el Pollo Sobrero para explicarnos por qué se rompen los durmientes de los trenes a Mar del Plata y a Rosario. Pero antes, si todavía no pudiste cobrar tus deudas, ¿qué estás esperando? Llama a Morosos Incobrables. ¿Aún no pudo cobrar su deuda? Morosos Incobrables tiene la solución. Cobranzas personalizadas en todo el país. Honorarios a cargo del deudor. Correo privado al deudor y sus vecinos. No se preocupe más. A partir de este momento, el preocupado será el deudor. Llámenos 0800-345-3450. ¿Anotó? 0800-345-3450. Y en accidentes, Life Group es la única empresa que asesora a víctimas, abogados y empresas en todo el país. Si fue víctima de un siniestro, contáctese de forma urgente con Life Group, la única empresa en Argentina con 30 años de trayectoria ininterrumpida en la resolución de siniestros. Contáctese al 4373-4499. ¿Por qué se rompen los durmientes, Pollo? Buenas noches. Ya sé, ¿cómo te va? Ya me lo venías diciendo, ¿eh? Sí. Y porque la verdad que están mal hechos. Hay una discusión porque también, como son obras que han hecho empresas privadas, también se dan el lujo de echarse la culpa uno a otro, ¿no? Es decir, los durmientes, un sector vino de China y otro sector es nacional. Bueno, ¿te acordás que en un momento dado se criticó a Randazzo porque decían, están trayendo los trenes y los durmientes? Los durmientes, que lo podíamos hacer acá. Lo podemos hacer acá, y acá los hicieron y mal. Sí, y el problema ¿cuál es? Que los que pusieron los durmientes te dicen son de mala calidad. Y los que hicieron los durmientes dicen ustedes lo pusieron mal. Entonces están en esa vuelta. Ahora, la realidad es que vos no tenés trenes a Mar del Plata. O sea, el servicio a Mar del Plata, Vidal lo levantó, ni bien asumió y nunca más volvió. Sí, Vidal lo que planteó en su momento fue que la empresa no resistía a un informe técnico, que yo concuerdo con eso. Ahora, de ahí a no poner más y que no haya una política para que vuelvan los trenes cuando hay posibilidad de que vuelvan en toda la provincia de Buenos Aires, no hay porque hay una decisión política. ¿Y los trabajadores qué pasó? Y los trabajadores están ahí esperando, cobrando sin trabajar. Hace ya un año y desde que asumió el gobierno nuevo. Y ¿Nunca más pasó el tren? No, y es muy preocupante porque, por ejemplo, nosotros en el Sarmiento estamos en condiciones de mandar trenes, bueno, a Bragado no, porque está el puente que se cayó del Salado, pero una estacionante tranquilamente podríamos todos esos pueblos darle un servicio que hoy no se les puede dar. Pero no solo eso, también cerraron en Chaco, cerraron en Entre Ríos. Pero la ironía y la paradoja de esto, ¿cuál es? Que el presidente de la empresa ha sido premiado por bajar los costos operativos de la empresa. Epa. Claro, ¿cómo lo bajó? Cerrando ramales, claro. Reduciendo servicios, eliminando el turno noche. Vos hoy 11 de la noche ya no tenés más trenes, es vergonzoso. Es vergonzoso que se quiera hacer una obra que nos va a salir 25.000 millones de dólares, como es el soterramiento, que podríamos hacer solamente con 10.000 millones de dólares, podríamos hacer 4.200 kilómetros de vías y se prioriza un negocio que con 100 millones de dólares lo liquidás. Bueno, pero eso es un negociado. El gobierno es la yacyretá de este gobierno. Ya cuando se vaya... ¿Cómo cuánto es la responsabilidad de Randazzo en los durmientes truchos? Y la responsabilidad está en no controlarlo. Lo que pasa es que justo él se va cuando empieza a funcionar el servicio. Entonces ahí él te puede decir... ¿Fue la culpa de lo que vinieron después? Claro. Mira que yo soy muy crítico, señor Randazzo, pero lo que sí me preocupa es que el Estado, no, porque el Estado no es Randazzo ni Dietrich, el Estado es nuestro país. Es decir, que no haya una preocupación de, bueno, a ver, estafaron al Estado. Además, hacer durmientes no es tecnología de punta, macho, digo... Había que poner un poco más de cemento, había que explicarlo. ¿Era tan sencillo como eso? Sí, pero hicieron barbaridades. Estas empresas en el ramal La Mar del Plata... La empresa es una empresa Durmientes de Hormigón Argentino, Sociedad Anónima. Sí. Solana Daza. Sí, esa es la Argentina. La Argentina. La China es... Pero no lo puedo ni nombrar. ¿Los durmientes chinos también se rompen? Sí. ¿Por qué no más durmiente de madera? Pues no se consigue Mario Bracho.
¿Sabés que yo trabajé en una empresa de construcción que hizo un cambio de vías en la zona norte y era el Cadete, ¿no? Y veía que en ese momento sí se cambiaban los durmientes, eran de madera y no se rompían y Y andaban la muy otra bien. se la dejo picando para cuando quieran investigar y tengan ganas. Averigüen dónde fueron todos los durmientes que se sacaron. ¿Dónde fueron? Y los robé, se lo chorearon todos. Sí, no solayemos la responsabilidad de Scioli en esto. Rolando, Pollo Sí. querido, Ferrobaires dependía del gobierno de Scioli, fue un coto de corrupción astronómico. Se robaron todo, Sigue se llevaron los siéndolo. durmientes a la casa. Vidal dijo, hasta acá llegamos, lo cerró, bueno, como bien dice el Pollo, no se recreó. Pero esto también tiene responsabilidad directa a Scioli, sobre todo el tren a Mar del Plata. Hasta hace un año los durmientes se ofrecían en los sitios de subasta en internet por 60 pesos cada uno. Hasta hace un año. Y el problema ahí en Ferrobaires es que hay mucha gente que trabaja de verdad y que les interesa el ferrocarril y hoy están paradas cobrando sin trabajar. Y cuando vos ves la obra que hicieron a Mar del Plata, que le hizo una empresa privada, no dejaron, nosotros, cualquiera que trabaja en el rubro sabe que en verano el material dilata. Claro. Entonces lo soldaron todos, no dejaron cupones para que eso dilate y en el verano se fueron levantando solas las vías. Hicieron un desastre estas empresas que eran las que venían a salvar, las empresas terciarizadas, han hecho un desastre. Y lo del provincial es muy grave, de ahí salió la patota que mató a Mariano Ferreira. Exactamente. Nosotros hicimos un cálculo. Era de la... Sí, había gente de Ferrobaires. Era de una tercerizada... Exactamente, exactamente. Y ahí hay un problema porque figuran 2.700 personas, de la cual nosotros calculamos que trabajando hay 700. ¿Hay 2.000 ñoquis? Sí. Sí, nosotros inclusive a Maltana, que fue uno de los últimos gerentes de la empresa. ¿Ñoqui de quién? ¿De la gestión Scioli? De todas las gestiones, desde Dualde para acá, de los Treza. Para hablar claro, de los Treza. Ahí están las hinchadas de todas las barras que están en Banfield, en Lomas. Los barras manejan cada estación, así es la milonga. Sí, Bueno, sí. Vos sabés que yo... ¿Cómo? Cada barra de cada hinchada maneja cada estación. Y ustedes lo dicen Entonces así vos te como- podés meter. ¿Y qué No, pero vos sabés que una vez tuve No nos vamos a andar tuve mintiendo una entre reunión nosotros. con una persona que hoy es intendente de la provincia de Buenos Aires que tenía un cargo muy importante en el Ministerio de Infraestructura bonaerense. Le pregunté por Ferrobaires. Che, ¿qué onda? ¿Se puede hacer algo? Pelado, imposible. Donde tocas, salta pus para cualquier lado. No se puede hacer nada. Es un coto de corrupción Mucha confianza. astronómico. Él me lo dijo, es un coto de corrupción astronómico. Funcionó de Scioli, ¿eh? Para darte un Actual intendente de la ejemplo, provincia de el Buenos Aires. secretario general de la Unión Ferroviaria de la línea Roca lo detuvieron porque le descubrieron que él cobraba 100 sueldos. 100 sueldos, él solito. Durante 7 años. Vos, para cobrar 100 sueldos durante 7 años, tenés que tener la complicidad del gremio, la complicidad del jefe del sector, la complicidad del de recursos humanos, la complicidad del gerente de la empresa y la complicidad del Banco Provincia, que la tarjeta de débito, en vez de dársela al propietario, se la daba a la Unión Ferroviaria. Fue detenido, inclusive no sé cómo está la causa, pero Martínez se llama, de apellido, Humberto Martínez. El tren que va a Rosario es el mismo panorama que el que va a Mar del mismo Plata. panorama. Pero Ahora, ese sigue funcionando. No, hay muchos sectores donde... Nosotros tenemos un gran problema con el servicio ferroviario, que Dietrich es un tipo que detesta el sistema ferroviario. Y él hace poco así en un reportaje, dijo que el futuro es el camión, no el tren. Entonces tiene una política consecuente con eso. ¿El camión? Sí, y es una locura, porque aparte es muy Es volver fácil. a los 90. No se puede ir en tren a La Plata, ¿eh? Capital Federal La Plata no se puede ir en tren, no hay tren. ¿No era que habían...? No funciona. no, Funciona un tramo nada más y cuando quiere. No, es muy preocupante porque el vaciamiento que hay en los servicios y lo que hay son negociados. Porque cuando vos te salen obras faraónicas como el soterramiento, que es un curro, a ver, se lo digo por si alguien me quiere anunciar, es un afano de este gobierno, que ya lo traía el anterior, pero ustedes están afanando con eso. A ver si alguien se anima a denunciarme. Lo que quieren hacer con, viste, los túneles que para llegar abajo del obelisco. Estamos haciendo obra faraónica a 20 kilómetros a la redonda de Capital Federal. Cuando vos salís a Luján, salís a Bragado, a Junín, a Lezama, no tenés trenes. Es una locura un país como este, que es fundamental. Y que la carga, vos recién estabas hablando del tema de la leche. ¿Vos sabés la plata que se ahorrarían en fletes Claro. si nosotros tuviésemos los trenes de carga? La manzana. Yo te doy un Leche, ejemplo. de Solamente economías la regionales. tonelada de soja, por ejemplo, $7 el kilómetro en tren por 23 el camión. Es decir, El triple. no hace falta ser muy inteligente para darse cuenta de que
hay que ir para el otro lado. Pollo, gracias por venir. Una cosita, Sí. el miércoles toda la gente de bien tenemos que ir a la Plaza de Mayo porque no puede pasar esta aberración que es el 2x1 para los genocidas, para los chorros, para toda esta barbaridad que quieren hacer. Gracias, por permitírmelo por el plantear. Esto sucede en provincia de Buenos Aires. Desde hace tiempo se está discutiendo por qué las ausencias de los maestros las controla una empresa privada. Bueno, ahí el cambio no llegó. Las va a seguir controlando una empresa privada. Esto en el medio del conflicto docente, o sea, un balde de nafta en el medio del conflicto. En medio de las negociaciones por la paritaria docente en la provincia, denuncian por graves irregularidades a la empresa que controla las licencias médicas de los maestros. Se trata de Dienst Consulting, una firma que ingresó a la administración pública mediante una contratación directa, cuyo convenio fue extendido por la Dirección de Cultura y Educación bonaerense. La verdad es que la empresa está haciendo los controles y en todo caso lo que falta es aceitar controles. Cuando usted tiene un 17% de ausentismo en las escuelas de gestión estatal contra un 5% de promedio en las escuelas de gestión privada, teniendo la misma, el mismo plexo normativo, es decir, las mismas normas que las regulan, la misma cantidad de licencias y la misma calidad de las licencias, hay algo que está fallando y hay algo que hay que mejorar. Primera situación, hoy estamos frente a un contrato que más allá de la legalidad de cómo se gestó, es ilegal lo que hace. Porque las juntas médicas es una potestad del Estado, entonces delegársela a un privado es como si yo tengo una seguridad privada en mi casa y le digo agarra un arma y anda a patrullar la ciudad. Esta empresa tiene médicos generalistas, todos jovencitos, que lo único que hacen es otorgar licencias. No se ocupan en un rol fundamental, que es el rol de preservar la salud de los trabajadores. La compañía, que embolsa 150 millones de pesos al año, fue señalada en 2014 por la AFIP por la utilización de facturas truchas y numerosos incumplimientos impositivos. Sin embargo, sumó recientemente 2 negocios millonarios. Uno con la ex Renar por 90 millones de pesos y otro con la Policía Metropolitana por más de 35 millones. Me parece que gastar 100 y pico de millones de pesos en algo que encima no es eficiente, la verdad que por lo menos es dudoso o sospechoso. El gobierno provincial ha contratado, el gobierno anterior, ¿no? Ha contratado una empresa que es la que hace el control de ausentismo. Bueno, si hay alto ausentismo, primero que vea ahí. Nosotros lo venimos cuestionando hace años el funcionamiento de esta empresa. Por eso nos llamó muchísimo la atención la renovación de este contrato por este gobierno, cuando lo primero que hicimos, cuando asumió este gobierno, donde le dijimos que pongan el ojo en esta empresa Dienst Consulting porque no controla y eso que no sabíamos los otros desmanejos que surgieron después. ¿Usted está conforme con el funcionamiento de la empresa? En realidad no, porque es demasiado complicado. Tuve que ir por un familiar, que está internado en Coronaria, tuve que ir a otro lugar a 42.50, llamarlo por teléfono, y después vine acá. Sí, el día me lo dieron, pero es un poco complicado. Sumamente angustiada, porque yo vengo acá por una cuestión de moving. No es una cuestión de que me pasó en la vida cualquier cosa, es una cuestión que me pasó en la escuela y me están poniendo de alta cuando yo estoy para la mierda. ¿Crees que está bien que este servicio lo preste una consultora privada o crees que debería depender del Estado, que tiene las posibilidades de hacerlo? No, ya eso es otro tema. Siempre uno dice y piensa que uno debería atenderse en un lugar público, que esto no debería estar manejado por una cuestión privada, porque es donde se vuelve un poco turbio todo el asunto del otorgamiento de las licencias y demás. Digo, la única verdad es la realidad, frase remanida, pero para estos casos es suficiente para explicar lo que está pasando. Nosotros creemos que acá hay 2 planos y sobre los cuales vamos a seguir trabajando. Uno, la legalidad del contrato, y claramente la efectividad del contrato no está arrojando resultados por lo menos confiables. Ante todo, acá lo que prima es el sistema economicista, ahorrar costos para obtener mayores ganancias. La mayoría de los locales de las prestaciones son cuevas. Muchos de ellos ni una camilla tienen. Y si algo está mal y se contrató mal y no fue oportuno esa contratación, como decía el ministro Finocchiaro, esto es de antes,
Cuando uno llega, lo que está mal lo modifica. Bueno, ellos lo que hacen, insisten en las cosas que están mal. Bueno, tengo en línea a Juan Gosen, es jefe de redacción del diario Hoy, que son los que hicieron punta con este tema. Juan, ¿me escuchás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Rolando, un gusto. A ver, si entiendo bien, esto ya venía, esta privatización del control estatal, que como dice el defensor del pueblo de la provincia, no debería suceder, porque el Estado está delegando algo que es esencial. ¿Ya venía de los tiempos de Scioli? Exactamente, más precisamente el año 2009, a través de una contratación directa, esto hay que remarcarlo, no se hizo llamado a licitación en aquel entonces, se le otorgó este negocio, que es un negocio millonario, 150 millones de pesos al año. Epa, mucha plata, ¿eh? ¿Y por qué el Estado se supone que no lo puede hacer? Bueno, ahí hay una cuestión de que supuestamente el control privado es más eficiente, pero si tenemos en cuenta que desde hace 8 años viene esta empresa y tenemos 17% de ausentismo, dicho por el propio gobierno, muy por encima de la media nacional en la provincia de Buenos Aires, evidentemente el control no es tal, o por lo menos deja mucho que desear. Esto además se ha judicializado a través del gremio SOEME, ahora está interviniendo la Defensoría del Pueblo, y pese a ello el gobierno bonaerense a finales del año pasado extendió este contrato, tenía la oportunidad de cambiarlo. O sea, aún cuando era de la gestión Scioli. Aún cuando era de la gestión Scioli. Decidieron extenderlo un año más y no solo eso, sino que le dieron 2 contratos muy importantes a nivel nacional, en el caso del RENAR, y otro en la Policía Metropolitana para los exámenes psicofísicos. Ahora bien... Ahora, ¿qué dicen los gremios docentes? ¿Cómo se llevan con esta empresa? No, todos los gremios docentes unánimemente critican y cuestionan a esta empresa. ¿Por qué? Porque son médicos generalistas. No hay especialistas para atender cada una de las problemáticas de salud, tanto de los docentes como de los auxiliares. Pero pará, ¿los controlan o los curan? No, solamente supuestamente los controlan, pero no los... a ver, pongámosle una persona que tiene una afección psiquiátrica, tiene que ir a revalidar, digamos, el certificado que le da un médico y lo atiende un médico generalista que quizás está recién recibido, con lo cual no tiene un criterio como para poder... certificar que ese certificado sea así. Y además los controles están fallando, la propia provincia lo reconoce, 17% de ausentismo muy por encima de la media nacional. Claro, y el ausentismo es una de las cosas que se está negociando con el SUTEBA, con Baradel, digamos. Está el tironeo de si le ponen un premio al presentismo y todo eso. Claro, aparte otra cosa, Rolando, acá si la propia provincia reconoce que están fallando los controles, ¿por qué se le renovó el contrato cuando podían haber llamado a licitación o en su efecto tomar el Estado el control para hacerlo más eficiente? Y hay un hecho que yo quiero destacar que es muy llamativo. Esta empresa está siendo investigada en el Consejo de la Magistratura. ¿Por qué? Porque aparecen aportes que habría realizado al camarista Saylor del kirchnerismo, que está, digamos, queriendo ser enjuiciado por el propio macrismo, que le hizo aportes para que pudiera participar en un rally en Córdoba y en una carrera de autos de colección. O sea que por un lado el gobierno dice que está investigando a esta empresa por los aportes que le ha realizado este camarista y por el otro lado no solamente le renueva el contrato en la provincia de Buenos Aires, sino que le da otros 2 contratos millonarios en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires y en la Administración Pública Nacional. Milagro del lobby. Gracias, Juan. Un abrazo. Salud. Ahora vamos a hablar de maldades. Vamos. Que a Trebuch no le gusta hablar de esta maldad. No, pero vamos a hablar de señoritas. Bueno. Vamos a hablar de señoritas. Voluptuosas, Dos señoritas, digamos, sub 30. Con un señor más de otras ligas, más de 60. ¿Sí? El gobernador Daniel Scioli tuvo hoy un día complicado, porque esa chica rubia, que era su novia hasta ahora, ¿sí? Gisela Berger, ¿no? Difundió que Scioli había tenido un affair con otra, no sé, vedette mediática, Sofía Clerici. Ahora bien, eso, digamos, eso para el chumerío, que a nosotros chumerío no nos interesa. Está fuera de nuestra jurisdicción. No nos interesa. Encima si no tiene pruebas. Por eso. Pero, a ver, vos, si fueras Scioli, ¿te pelearías con Gisela Berger? Pero acá lo que me parece interesante, más allá de todo este tema de Alcoba... Porque esa chica debe saber algo de los viajes y estas cosas. Sí, acá me parece que lo más interesante es lo podemos que no nos interesa, no, la de Winky y Clinton. ¿Por qué? Los los estadounidenses estaban enojados con Clinton, no por el affair con Mónica Lewinsky, sino porque estaban enojados. ¿Por qué? Porque había mentido. Y
Y Scioli acá mintió, y probablemente Scioli mintió con la declaración jurada, mintió cuando lo citó a la justicia, y mintió un montón de tantas veces. Pero la justicia no le demostró eso. ¿Quién se lo demuestra? Un problema de alcoba, una mujer despechada. Pero la mentira no vale tanto como en Estados Unidos, en la política argentina. Bueno, pero esta era el chica... principal candidato del kirchnerismo, Scioli, ¿eh? Sí, claro, pero no, y además en la campaña electoral alguno le va a preguntar por estas cosas, Claro, que lo ponen de muy mal humor. Pero, insisto, esta chica no viajó en los vuelos que está investigando... Gise sí. Gise sí. Sí, no, la nueva no creo, no. Sofía Clerici. La otra figura en los listados de vuelo a Cuba, ¿no te acordás? Figura. Él lo reconoció incluso. Él lo reconoció, sí. Y ahora enojada, ¿hablará? Sí, qué sé yo, capaz que prende el ventilador, Rolando. ¿Cómo fue ese Porque vuelo? además recuerden que esta chica, Gise Berger... Ya se fue de Villa Lañata. Sí, exactamente. Compartió el último año de la gobernación de Scioli. Que él decía que estaba con Karina Rabolini, pero no estaba con Karina Rabolini. Karina Rabolini estaba con su vocero. Y Scioli estaba con esta chica. Bueno, que muy bien, un principio liberal de pareja abierta. No digo que probablemente sepa muchas cosas. Por eso digo, ¿y si habla? Queda claro que Scioli problema de alimentación no tiene, ¿no? Porque come muy bien el hombre. Era una persona seria, ¿te das cuenta? Yo pensé que el único sátrapa para este. Le gustan curvilíneas y voluptuosas a Scioli. No es otro tema, compañero. Claro. Así nos vamos. Esto fue Tercera Posición. Buenas noches. Accede al auto que siempre... El mes de marzo, donde el pueblo argentino, en todo el país, empezó a mostrar la protesta social, la rebeldía contra este gobierno que no solo que no cumple nada, sino que está convirtiendo a la Argentina en un país destruido. Y a los trabajadores, a la gente humilde, la están castigando de una manera enorme. Están escribiendo una historia de la coquetería, de la paquetería, de cómo comportarse en la calle, reglas urbanas. Nosotros estamos escribiendo la historia social de la Argentina. Esa es la diferencia. 100.000 millones no ha aumentado la deuda externa. En cualquier momento ya entramos a 300.000 millones, vamos a duplicar la deuda externa en menos de un año. Y yo pregunto, ¿alguien conoce una escuela, una cuadra de asfalto, una alcantarilla, una cloaca que se haya hecho con la deuda externa? Macri, para la mano. Así no. Porque yo escuché a la señora gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Ella dijo, ojo, necesitamos un peronismo dividido en tres. Porque es la única manera que pueden aparecer como primera minoría. Tenemos que responderle, señora Vidal, el peronismo va a ir unido, no vamos a ir divididos. Tenemos que ir unidos. Accede al auto que siempre soñaste. Conoce Auto Advance. Todos los modelos, amplios planes de financiación y un equipo de ventas listo para asesorarte. www.autoadvance.com.ar. Auto Advance lo hace posible.